Buenas noches a todo el mundo y bienvenido a otro episodio más de CINE MÁS podcast, donde hablamos de cine y un poquito más. Yo soy su host, Alejandro Orengo. First time I don't butcher el intro, actually. So me siento bastante proud. Me tomó 19 episodios para llegar ahí. Siento que es un logro. Yo lo cojo. Antes que empecemos, quiero darle un leve shout out a la gente que está peleando por la lucha que tenemos ahora mismo con Luma. Que hay gente que se le está yendo la luz. Actually, tenemos a alguien que se le fue la luz, o no va a poder estar con nosotros, pero ya mismo pues les digo quién fue. So, agradezco la lucha que todos estamos haciendo por que básicamente quiten el monopolio que tenemos ahora mismo y pues podamos tener las cosas básicas que necesitamos como seres humanos para poder echar para adelante y poder hacer las cosas básicas que necesitamos hacer en esta vida. Hoy vamos a estar hablando de una película que salió ayer en Puerto Rico, o en Advanced Screenings si está en Estados Unidos, y salió hoy en Peacock, llamada Halloween Kills. Es la secuela de la película del 2018 de David Gordon Green, donde, pues, es like the name implies, Halloween Kills. O sea, Michael Myers yéndose en un rampage durante la mayoría de la película. Se siente que es una película media bridge, se siente que es una película que está teniendo ciertos elementos que van a estar desarrollados en la tercera parte, pero vamos a estar discutiendo los méritos que tiene esta película y quizás nos vayamos a un viajecito hablando de las películas anteriores de la franquicia, las de Rob Zombie, y pues ver los méritos que tienen esas otras películas, quizás compararlas con esta. Nos vamos a un viaje. So, si han visto la película, si no la han visto, comenten, hablen, díganos qué pensaron de la movie, si la lograron ver, déjenos saber qué piensan en los comentarios. So, sin más preámbulo, déjame traer mi panel de expertos, porque en verdad yo no sé mucho de horror. Empezamos con Patrick de Cinescritura. What's up? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Todo bien? Todo bien. Agradezco mucho que estés aquí. También tengo a Fernando Spooky Vibes Correa. Todo bien, bro, todo bien. Todo bien. Diga. Spooky Vibes. Spooky Vibes, va. Spooky Vibes all the way. Y finalmente, obviamente Fen, lo puedes conseguir en Fencast, lo puedes conseguir en Pan con Ajo Production, lo puedes conseguir en 70 sitios más. Y finalmente también tenemos a Fran Zayas. Saludos. Él es el más experto de todos nosotros. Él ha visto todas las películas de Halloween muchas veces. No, mentira. Él es un amante de los slashers. Él va a deconstruir lo que es el mito de Michael Myers aquí en vivo. So, esperemos su análisis. Gracias. De nada. Voy a ir con los comentarios un momentito antes de empezar con la discusión. Metaverse, hola. Gracias, Metaverse, por siempre estar aquí y apoyarnos. William nos dice, The Usual Suspect, what's up, guys? Estamos todos bien. William, también, te digo felicidades, que tú vas a estar preparando tu próximo cortometraje, so, espero que te vaya bien. Metaverse nos dice, estoy viendo ahora mismo, perfecto, pues podemos darte como un tipo de director's commentary, viendo, no somos los directores de la película,
Y puedes tener como que las dos cosas corriendo al mismo tiempo. Es más, solo por la película como que un low setting, como que low volume, y tennos a nosotros. Y ya simplemente ten esa experiencia, porque realmente creo que la película te vas a nutrir más con nuestro análisis objetivo, totalmente, y no con la sustancia que tenga la película por su propio mérito, pienso yo. Y William finalmente nos dice, todos están iluminados. Asumo que quieras decir iluminados o con spooky vibes. Yo no. Si apago esto, no va a aparecer spooky vibes, va a aparecer Revolu vibes. So, yeah, pues, como te dije, la película de Halloween Vibes, Halloween Kills. Halloween Kills, básicamente, eso mismo, es una secuela bien directa del original. Oh, Elumados, get it. Ok, sí, está bien, sí. Ok, Luma, yep, you bring the, anyways. Chacho, pues. Te apagó, pa. Chacho. Igual que Luma. Se apagó, pa. Pues Halloween Kills continúa lo que estableció David Gordon Green con la primera. Laurie está con su hija y con su nieta en the back of a truck de camino al hospital porque ella sufrió un daño que le hizo Michael. Ella está under el presumption de que Michael se está quemando en la casa que ella dejó. Pero a la distancia se ve los bomberos pasando por ahí y yo me morí de la risa cuando vi esa escena. Era súper graciosa. Yo sé que no era la intención, sobre que fuera un elemento de horror ver a básicamente el monstruo que no van a poder quemarlo porque vienen los bomberos a rescatarlo básicamente. I was just dying laughing por el delivery de la tipa y por la ironía y la tristeza que estaba pasando ella. Whatever. Punto es que pues apagan el fuego y entonces Michael empieza su killing spree horripilante. Empieza a matar ahí a través de toda la película. Y pues mientras vayamos desarrollando más de la narrativa, pues vamos a ir más en spoilers. Esto va a ser spoiler filled full. So realmente, como dije, si quieren verla, pues véanla y después ven esto. O verla concurrente, está en Peacock ahora mismo. Como les dije, pueden hacer un tipo de director's commentary con nosotros. La ponen en mute y simplemente se disfrutan la película con nuestro comentario. Empezando con Patrick. Patrick fue el primero de nosotros que la vio. Él actually pagó una taquilla en el cine para verla. So, él obviamente, él es más fan que todos nosotros. So, Patrick, ¿qué tú pensaste? Pues mira, honestamente, yo la pasé chévere viéndola. Es verdad lo que dice, it's so cheesy que a veces they try to spoon feed you everything that's going to happen y eso como que soquea, pero you know, the kills, the carnage was just so much and so exaggerated que yo estaba como que, you know what, fuck it. Es como si la primera secuela se encargó de ser como que the reason why this guy actually went fully crazy en la segunda and he just killed everyone for no reason. Como que, por ejemplo, el principio, lo de los bomberos, que el tipo sale como que del closet donde Laurie tenía la pistola, was sort of like, you know, unlocking a Mortal Kombat character, porque ese desgraciado como que the fire was everywhere, just came out of there and just started killing everyone. Honestamente me hubiese gustado más otra cosa, como en el trailer lo presentaron, que el tipo bajó la mano y el que lo agarró fue Michael Myers. I thought that would have been cool. So I get it, you know, the spawn from hell. Exacto. Got you, pero they just decided to do that, you know, like really explain how the fuck he survived. Like, honestly, para el final ser lo que fue, a mí me sorprendió tanto que al principio try to explain away how he escaped the flaming house, pero I really love the experience of watching it, honestamente. Y puede ser como que este nostalgia vibes. If you're like into just horror nostalgia, honestamente esta película got everything for that, porque los recreations y todo de la noche de la primera película, la del 70 y pico, were very spot on. De hecho, they even shot there was like a dead dog lying in a room, alluding to him eating it in la primera de John Carpenter. So that was pretty cool. So all in all, the movie is not gonna get you anywhere with like the storytelling, but the kills and the vibes, and you know, even and I think technically the movie was pretty well made. So, honestamente, yo no encontré algo que yo diría como que kind of seemed crappy. It was pretty good.
Se veía linda y mataba a mucha gente. And I thought that was what I went to watch. So it was fun. Tú tuviste la experiencia teatral, so yo te pregunto, en ese aspecto, we didn't enhance the movie, you know what I mean? Porque hemos estado ya muy acostumbrados, especialmente este último año, a estar viendo mucha cosa digital, que a veces quizá la experiencia teatral, aunque para una película hasta, average, se puede enhance un poquito más como resultado. What do you think? Yo pienso que sí, que the experience at the theater was really, o sea, eso fue lo que hizo que la película se sintiera buena para mí. I don't think I would have had as much fun as I had watching it at home. Okay. Fran, cuéntanos, ¿qué vas a decir? Pregunta, Patrick, como tú lo viste en el cine, en esos momentos cuando Michael Myers se teletransportaba detrás de alguien, tú hiciste así a algún punto, miraste hacia atrás, te levantaste y te fuiste a la parte de atrás para tocar la pared. Mira, el chiste que yo estaba viendo la película con Fabiola, entonces Fabiola estaba como que él se está teleporteando en todos sitios. Él parece como el juego este de Friday the 13th. Estaba usando sus poderes, brincando por todo Camp Lake, ¿cómo era? Lake Silver. Crystal Lake. Estaba en todo Crystal Lake teleporteando, como tú haces con tu superpoder cuando eres Jason, pues, ya. Brother, cuando yo veía el cuchillo de Big John y el de Little John, los tamaños eran diferentes y era bien notable. Ok. Honestamente, cuando se teletransportaba, I was like, oh shit. No, pero chico, el sonido, like the score, I thought I really liked the score. Y las pocas modificaciones que le hicieron, cabrón, porque it was kind of the same thing. Pero they did pretty good with that. Y no sé, honestamente en el cine was a good experience. Maybe it was because, No, obvious. that's fair. Es válido. Pues dale, Frank, ¿qué tú pensaste de la movie? Por lo menos initial thoughts, y después podemos dig deeper. Vamos a ver. Mira, mano, en verdad yo fui con mis expectativas bien bajas, porque ya yo lo único que había leído era que es como que esta trilogía es como The Hobbit, you know? Es como que exprimiendo todo hasta más no poder. Y toma lugar en una sola noche. I'm like, ¿qué es esto, brother? Entonces, ya fui con eso en mente, pero yo pienso que como que muchas críticas en average, they're very like, son bien fuertes en películas de horror, que el storyline it's not very good, y no acentúa mucho lo que sí tiene bueno, que es, en este caso, pues, el gore, las escenas de horror. So, lo que pasó fue que me sorprendí para las ocasiones, me gustó. La story es como que sometimes tú a veces estás aquí, de repente tú estás allá, y es como que, ok, ¿qué rayo está pasando? Pero me gustó mucho algunas escenas de horror, como la de... ¿Cuál fácil? Me gustó bastante. Esa de Little John y Big John tuvo fun. Y me dio mucha... Fue lindo porque los pusieron juntitos. Los pusieron como la foto. Ajá, lo puso como en la foto. Eso fue bien endearing de parte de Michael hacer eso. Esa parte estuvo chula y me gustó la cuando están los niños en los columpios y viene esta sobreviviente, es como que niños, corran, y entonces después Michael Myers hace lo de él, que es que se trepa en el cajo y él tiene la cabeza de un nene en la mano. Sí, tiene la cabeza de un nene en la mano y termina con el tiro de ella así escondida y ve así la reflexión de Michael Myers en el agua mientras camina por el muelle. Lindo, me gustó eso. Esas cositas así me gustan, eso, y encantó el final, mano, cuando ya está todo el mundo ahí como que, ok, vamos a enseñar a la gente por qué está la premisa de esta película. Everyone encima de Michael Myers y le de un montón, me mete una carga, como dice Patrick, a lo Rocky Balboa, y después Michael Myers se levanta como I can do this all day. Y exacto. Esa parte me gustó. I mean, it's not great, pero tenía un montón de escenas así que en verdad me entretuvieron. Ok, perfecto. Y me gustó mucho al principio, cuando sale de la casa en fuego, están los bomberos.
que tienen todos los tiros, ellos agajando así las hachas, uno prendiendo un saw, y después está este único tipo que prende la manguera y empieza a echarle a Dude, that was beautiful. ¿Por qué? Ponía la cara, por el pecho, bro. Sí, bro, porque ni te enseñan que la presión que viene de la manguera es fuerte o algo, no, era como un tiro así de frente, el tipo así como que, te voy a mojar, brother, you're gonna hate me for this. Yo creo que él pensó, es como que el fuego no le está haciendo nada. Obviously, es porque el agua no afecta. Es que él vio Signs en la noche antes y él se acordó de los aliens. Sí. No, él vio Freddy versus Jason y vio que Jason se convirtió en un nene chiquito. Le dijo esto, obviously, slasher vibes. Exacto. So. This knowledge translates. Exacto. I just hope que David Gordon Green, viniendo de ese comedy background, lo hizo a propósito. I honestly hope. I hope so. I hope so que fue intentionally funny, porque si eso llega a ser otra cosa, I'm gonna scream. Yeah. Pues, Fane, cuéntame, ¿qué pensaste? Bueno, como les mencioné ahorita, before recording, lo que vi, I feel that it sets up the entire movie, el tone por lo menos, those first 20-25 minutes. Sí. Y basándome en esa escena alone de los firefighters y basándome en la premisa, pues creo que se tiraron más bajo el tono de Curse of Michael Myers y Return of Michael Myers, la cuarta y la quinta. Exacto, sí. Eso es lo que estaba aludiendo a Patrick antes del podcast, estaba haciendo eso mismo. Sí. Yeah. El hecho de que Haddonfield must gang up to kill this motherfucker. Literalmente, they just borrowed it. Which they did in the first movie, algunas cositas, ¿no? Sí, eso es lo que tengo entendido, sí. So, yeah, eso es lo que he visto por ahora. I like it so far. I mean, después que no sea un convoluted mess como fueron the later movies después de la quinta, que they became a real fucking mess. No, es bastante streamlined. Don't worry about that. Eso es bastante sencillo, como que el plot es easy to follow, no se vuelve en un viaje bien esotérico ni nada. So, yeah, you'll be fine. Cool. Okay, cool. Yo espero que en la próxima no vengan con uno de... Porque por lo que he visto, las películas, they're pretty original in their own way. Yeah. Como que they just make references to these things. Claro. Pero I hope they don't go the route of the cult aspect que se tira eventualmente la franquicia. Yeah. Porque, por lo menos para mí, that part of the franchise me bajaba la nota bien brutal. Yo espero que hagan un remake de Halloween Resurrection. Qué rico. ¿Quién va a ser el rapper, though? Who's gonna be the rapper? No sé, who's the next? Papi, pete caña. Tírate con caña el viernes. Ponen el cult aspect as well y que sea como que el leader of the cult también. Vamos allá. Mezclando las controversias que le está pasando recientemente. Por eso mismo. Like he's doing that. Yeah. Pero nada, en verdad, I don't mind el hecho de que sea como que the middle one en the franchise. Me lo esperaba viendo más Hollywood hoy día. Y looking forward to finishing it y watching the next one, a ver cómo se mezclan todas las cositas. Sí, lo cool con esta que se tiraron un Matrix Reloaded Revolutions, tú sabes, un Pirates 2 y 3, que la filmaron back to back. So tiene ese elemento donde pues la idea rara que tenga David Gordon Green, pues la va a completar en la última, pero como resultado, la segunda solamente se siente como que un pequeño pasito para lo que sería la última. Que it almost feels incomplete como resultado, tú sabes. Which, you know, your mileage may vary si tú piensas que eso es algo bueno o malo. Yo pensé que era un poquito como que, pues, yo sé que falta una más, o por eso me quedo tranquilo, pero es como que siento que esto necesitaba verla back to back. Yeah. Watch it as a 3-hour movie, maybe. Exactamente. Yo creo que probablemente esperemos, ¿verdad? Que si la última es satisfactoriamente, whatever, pues que entonces verla back to back, pues ya, it's a more complete experience, for sure. Pues, which again isn't rare, porque cuando tú ves las primeras dos de las viejas back to back, even though the first one stands alone, you can watch both of them as a 3-hour thing. Exacto. Que en verdad mejoran la franquicia. Being at how crazy it is. Nos podemos ir en el viaje. Yo no sé si ustedes vieron este video. Yo creo que Fed sí lo vio. Era de Patrick Willem, donde él hablaba esta idea de la trilogía y lo que es bien difícil hacer una trilogía excelente.
porque siempre estaba el elemento de que la primera always stands on its own, porque sus temas y su caracterización y su plot siempre estaba fully developed en una singular film. Y después, como resultado, because that one was so popular, cuando tú brincas para las otras dos, pues entonces tienes que empezar a agarrar elementos que habían aquí que ya están completados, porque ya ese arco completó, y tratar de jalarle y sacarle más de lo que quizás no hay. Y que entonces él decía, antes que me traigan argumento de que Lord of the Rings es una trilogía perfecta, consideren el hecho de que realmente Lord of the Rings es un solo libro dividido en 3 cantos. Que obviamente su narrativa va a estar completa porque siempre estaba completa in the context of the movie. It was just cut up in 3 little pieces. Pero ver trilogías perfectas donde las 3 películas stand very high es bien complicado porque atar cabos de cosas que ya estaban completas en la primera y no estaban diseñadas from the get-go es bien complicado. So, como resultado termina pasando cosas como esta misma, que es un ejemplo donde graban la segunda y la tercera juntas porque quieren contar la historia, ojalá chavos para el estudio, bla, 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 millones de razones, pero eso como resultado, it just feels like a stopgap a la otra, and it can't hold itself on its own themes. Tiene temas para explorar cool, pero it just doesn't stand. Se queda te quedas como un poquito anticlimático el final. Which is weird, because this trilogy is a sequel trilogy. So they needed 3 movies to make a sequel. Yeah. So técnicamente la del 2018 is doing the same thing, borrowing, and it does borrow a lot. So yeah, how does one actually make something that is successful out of that? He kind of did it with the second one, like the first one, Halloween 2018. 2018, yeah. It was really good. Considerando todas las cosas que habían pasado de antes, you know, you got Halloween 3, which kind of doesn't count. 4, 5. Then you have H2O. Busta Rhymes, you know, H2O. Sí. You have all that. So you have Paul Rudd in there too. You have Paul Rudd in it. Es verdad. Sí, es verdad. Pues yo, overall, lo que yo pensé de la movie estaba fine. It ramps up the kills. Tiene algunos elementos interesantes que son los que yo apunté para tocar como temita, que son, maybe son dignos de explorar, maybe son boberías vías que yo estaba sobreanalizando la película para sacarle algo aquí. Papi, eso es la que hay a veces. Pero estaba cool. I appreciate it. Yo no soy un super fan de slashers in general, aparte de las de Freddy, porque me gusta Freddy because of the idea de que primero he's a jokester, so he enjoys what he freaking does, y él hace una cuestión de que he preys on the element que ninguno de nosotros podemos escapar, que es que tenemos que dormir. Algo tan banal y tan estúpido, pero we literally we need to fall asleep. Like, it's something that we all have to do. Porque, por ejemplo, Michael, si no tiene cajo, pues nunca nos va a alcanzar. Si nos vamos a Argentina, pues él no va a nadar, no va a irse un bote y nunca va a alcanzar, ¿me entiendes? Halloween Kill sí, pa. Halloween Kill sí. No. Él está atado a la casa, él no está atado a Lori, porque tú lo viste cogiendo para el hospital. Casa, por eso. So, si tú vives en la casa, estás jodido como Big John y Little John. Pero si no, pues entonces estás chilling, ¿me entiendes? Pero lo que es Freddy, pues me he tripeado porque it's like eerie, como que diablo, he haunts you in your dreams, que es algo pues, inevitable, ¿ves? Por eso me he tripeado. Brother, los otros días estaba viendo New Nightmare. Papi. That movie is really good. It's you cool. know, Yes. ¿Por qué David Gordon Green no hace eso, pero con Michael Myers está grabando Halloween y like está en Haddonfield and that shit happens? Oh, that's called Scream. I'm sorry. Además de que yo creo que todos los fans de Halloween se le van a ganar la madre de David Gordon Green. Yo creo que that's not gonna fly. Por más que sería cool ver algún aspecto meta de eso, porque de por sí, like, Danny McBride is writing these movies. Let's not forget that. Y tampoco let's not forget que este es el director de Pineapple fucking Express. Y de Highness. So, este tipo se podría tirar un viaje if he really wanted, pero yo sé y el escritor es Kenny Powers. So. También. Por eso que te estoy diciendo, like, hay la capacidad de tirarse algo bonkers, pero yo creo que pues they want to play it straight, porque pues, you know, it is what it is. Pero New Nightmare I appreciate it a lot. Y obviamente como es un precursor para Scream, a mí me encanta mucho Scream como resultado. Scream está súper sólida. Espérate. Una pregunta aquí. Jonathan Parker, was it better than the previous one? I would say no. I still like more
the 2018 one. I don't know True. if any of you agree or disagree, but I generally like the 2018 more. It's not horrible, but like I said, I feel like it's a stopgap. It's a little bridge to the third one, so it's a little incomplete as a result. But if you enjoy your killings, you're going to really enjoy it. Antes de empezar con mis puntos, yo lo único que voy a decir era, yo estoy viendo el review de Chris Stockman, es un youtuber, quería ver algunas opiniones más sencillas para ver qué diablo está pensando la gente. Una cosa que es curiosa que él mencionó es que usualmente los fans de Halloween y a veces hasta de otras series también pasan por dos etapas. Either ellos les gusta el elemento de análisis de personajes, exploración de personajes y todo ese viaje, un poquito más de meterse en el lore, o la gente le gusta mindless killings, que es lo que Michael Myers usually does. So, siempre hay una pelea en esta franquicia, porque tengo entendido, de esos dos bandos. Y a veces un bando gana y a veces el otro bando gana. So, en la 2018, it was more heavily going into the side of characterization, porque le dieron más backstory a Laurie, le dieron más backstory a su familia entera, justificaron un montón de por qué ella hace lo que hace y todo ese viaje. Versus en esta, que es como Patrick menciona, se fue más schlocky, se fue un poquito más en el aspecto de las matanzas, que es what the other band would like. So va a ser interesante, ¿verdad? Cuando pasen los días y veamos que es el box office, veamos como que más fan feedback de la gente, que es, in the end, what are people going to like more? Si les gusta más el elemento de que Michael is just mindlessly killing, which, to be fair, in the original one, it was just atmospheric mindless killing. Era como un stalker que was just preying on these girls y simplemente he goes on a stupid rampage. Así de simple is this movie, you know? Driving around. Yeah, exactly. Just driving around. He stole a mask from a costume shop, ¿me entiendes? Like all that things. So beautiful. Va a ser interesante. It's going to be interesting seeing where the tide turns, you know? Jonathan Parker keeps asking. The last one I saw was Dune, which was quite good. Wanted to see this one, but if it's not even better than the previous one, which was not great to begin with, I'll pass on this one. That's fair. I am envious that you saw Dune. I want to see Dune, and I think we all want to see Dune. Yeah. So if you want to tell us a little bit of what you thought of Dune, let us know in the comments, because I'll gladly read whatever you thought of Dune. Jonathan dice, si no es mejor, si Halloween Kills no es mejor que Dune. Papi. Digo la copia. Get this Metaverse, movie trash out of here. Metaverse nos dice medio y medio, prefiero yo un balance. Pues yo diría que aunque hay mucho más mindless killings en Halloween Kills, I feel like there is a little bit of an attempt de dar un poquito de character a la Karen. hija y a la, exacto, a la hija específicamente y a la Karen. nieta. Exacto. La nieta So I no would tanto. argue, no, la nieta no tanto, pero maybe they're leaving that para terceras, being like a whole like Dory, hija y, you know. Pero there is a little bit of an effort. Y también con el backstory del mismo officer. Que le dan el flashback, que by the way, lo que tú mencionas es muy cierto. Esos flashbacks estaban on point, al punto de que I knew que eran recreated, pero todo estaba tan on point que había momentos que yo me quedaba. Dude, cuando sale el Loomis. Sí, cuando sale el Loomis, por eso mismo. Next level shit. El deepfake ahí estaba, estoy seguro que se hace deepfake. Si no lo consiguieron al tipo más. Porque si no encontraron al clon de ese hombre. Pero era, y entonces era estética, like el grano, the way they color graded and the way they made the film look aesthetically. Papi, se notaba que estás viendo la película de John Carpenter, y lo sé porque I literally saw it like 3 days ago, so tengo bien fresco el visual aesthetic, y estaba ahí on point. So como que they had it on the side mientras de verdad que props en ese aspecto de que they gave more context to this character que en la primera. Yo estaba un poquito confundido why él tenía esta vendetta. Y ahora pues está un poquito más, justificada. Which was kind of nice. En realidad yo pienso que de los pocos, ver la gente, I didn't see the point, porque el tipo terminó donde empezó en toda la película, which was on a bed, like laying there. Pero pues it was nice to know that people had feelings and experiences tied to this person. That's basically it. Él fue por una jornada, porque cuando empieza la película, él está acostado en la brecha. Y al final él está acostado en una cama. So, claramente hubo una mejoría. Sí. Pero no le metieron morfina, so you would argue que... Yo te voy a hablar claro. Sí, Dale, sí. Tira. Yo lo sé, pero Michael Myers
pasa por mucho en esta película. Pero Laurie Strode, a mitad de la película, no sé, ¿tú te acuerdas de la cirugía que le hicieron? Yo juraba que a esa mujer la abrieron por la mitad completa. Because it was a long ass like thing she had going on. Le sacaron las tripas, la armaron de nuevo. Como si fuera un Y Lego. esa tipa se recupera en una noche, ¿ok? En 2 horas. Y yo con un dolor de cabeza estoy en cama vomitando, chonqueando por toda la casa. Y esa tipa, they just teared open like a new butt up her front. Y ella estaba Y ya súper estaba chill. ya, eyes open, talking, pelear, no sí, pain. exacto. No le Pero había fue metido ni Michael Myers, painkillers. No había ni painkillers. She literally had to inject herself with morphine to Ella stand se up and metió move un around. puñazo en la nalga. And she was- Y ya, Good ¿sabes? to go, good to go. Frankenstrode, papi. It's amazing. Frankenstein, literal. Entonces, lo de Michael Myers, you know, he makes him look like a bitch, you know? Because Michael Myers sobrevivió nada comparado a esa tipa. La tipa la abrieron, la desarmaron, la pusieron de nuevo y ya. Yeah, So, I guess it runs in the family. it does. I feel like it does. But mira, like Jonathan Parker says, saw Dune a month ago in the Netherlands. Wow. Only recently found out it wasn't even released in other countries. Dune was good, a bit clinical, like the rest of the director's work, but its atmosphere is hard to shake of. You will keep thinking about it. So it succeeds big time. Do you guys enjoy Rob Zombie's take on Halloween? Oh, let's talk about that. Yeah. That's a good one. I feel like you are probably English speaking, so we'll answer your question in English so you can have a proper answer. I'll go first very quickly. I fuck with those. I like them. I like both, and I know the second one ain't good, but the thing of using like the white horse as a symbolism for Michael Myers' psyche, that shit had me like, that young self was like, whoa, that's so profound. I thought that shit was so deep when I was young and stupid. But I love that. I love that. And the first one was it was a cool reboot. It was a cool reboot. Obviously, there's a lot of things they kind of like crunched up together in that one movie. Because I think they pulled together from a lot of elements of the first 2 or 3 movies. Yeah. Which kind of sucked a little bit. But I feel like Rob Zombie created an interesting take that I dug when I was young. I haven't revisited in a long ass time, so I can't tell you my perspective on it today. But back in the day, I dug it. So, Bro, I revisited the second one recently. oh. And, you know, I wouldn't watch that on crack again, honestly. But the first one I still dig. I will defend that movie till the end of my days. Yeah. But the second one, I heard the horse was actually supposed to be a fire truck originally. Yeah. Which would have been funny. Yeah. Ver a Cherry Moon Zombie, cabrón, hablando un fire truck o algo así, cada vez que el nene la veía. But I guess, you know. Pero then I saw the director's cut of the movie. Oh, there's a director's cut. Okay. Oh, yes. Yeah. Why not? Al final ocurre otra cosa. I forgot. Yo creo que Michael le habla a ella o dice algo al final. That's what I didn't like a lot. Que homeless Michael was a lot more talkative than Michael throughout his whole life. Yeah. So, en realidad, en la 2 que lo pusieron a hablar no me gustó mucho. Pero la primera, the first one, because it's this whole element of like he's supposed to be like a weird mute. Like the whole mystery. Once you start uncovering the mystery, you lose what's interesting about him. It's the mystery. Because it could be anyone. Exacto. It could be anyone. It could be exacto because it's the whole it thing could be about Shatner for all we know. Exacto. Can you really imagine if David Gordon Green, because it has to be him, un cameo, cabrón. He just takes off the mask and it's actually William Shatner underneath. And then Michael Myers just wakes up from a fever dream or something. Hace como el GIF de Scorpion de lucha libre que se quita la máscara y la mismo maquillaje. Yeah. It would be beautiful. Frank, did you ever see like the Rob Zombie ones? You probably did, right? I'll keep this short. Go. No. Okay, perfect. Fang, did you saw them? You saw them. I know you did. I saw them and I owned them. The first one I saw it in the movies cuando salió, de hecho, because I was getting into the slasher genre. Yeah. And I loved the shit out of it. I especially loved the fact that it was the time of the reboot, and that one just stood out above everything else. Everything else was just Platinum Doom's garbage. Texas Chainsaw, Friday the 13th, even Nightmare on Elm Street was
compared to this one, not that unique. Of course, you gotta have the Rob Zombies, fuck shit that, el lenguaje que siempre usa en todas sus películas. Hellbilly, lo llamaría la gente esta de Kill Count on YouTube. They call his genre like the Hellbilly horror genre. Yeah. I liked it a lot in ese aspecto, que it was different compared to the other reboots. I like that he tried to do something different, explore the psyche a little bit. Why did he become this killer? So he put a little bit of the true crime element in there, which I'm always interested in. The second one, I watched it like 2 or 3 years after it came out. So, para mí fue como Patrick. It was just, what is this pendeja tan loca que estoy viendo? It is a psychedelic experience that I'll never forget. It is the first time I actually hated Laurie Strode, porque she was a whiny character in that movie, which I understand. It was trauma. Yeah. Pero, man, she became so hateable. She became like just another character that you want to see killed in a horror movie como la de Jason. Was she recast? No, she was the same actress, I believe. Okay. El que fue recast fue Young Michael. Yeah, young Michael was recast. She turned to Avril Lavigne for some reason, like the second movie. Yeah. She became that type of person. Yeah. But she was annoying in that second movie. But the first one, I can watch it again and again. Porque Rob Zombie back in ese momento, he was high off Devil's Rejects, which I guess is, to some people, at least for me, like his masterpiece in terms of film. Yeah. So todavía tenía como que ese energy going on. Y no estaba tan encojonado con el film industry todavía. Yeah. So I enjoyed the first one. The second one, not that much. Was it Halloween that like kind of fucked them up though? Because Rob Zombie la pasó super mal haciendo esas dos películas. Like he was off the first one, right? Yeah. It was kind of a shitty experience, and the second one was even worse. Yeah. So Pues de eso fue que he didn't start crowdfunding the movies, pero se veía como que I'm gonna go more independent. Do you think there was some pressure by the studio, probably? Full. Because it's a big franchise. Before there were little, there were famous films, but it wasn't that big of a. So yeah. Which is why I'm interested in what he does with the Monsters movies, porque he's a big fan of that franchise. Yeah. You can watch it for free on Instagram because he's just been posting everything he's doing. That's true. But regardless, I want to watch it. If he plays ball with the studio system, or si le dieron free reign to do whatever the fuck he wants. Yeah. Cool. Okay. Today we got some comments, so this is great. So we can actually talk about. By the way, antes de leer eso, Genesis, I know if you're watching this, you're gonna hate all of us here because you hate that Halloween movie, the Rob Zombie. But we don't give a shit, buddy. Hermoso. Thank you. Take everything. Thank you. Gracias, beautiful beast. You beautiful white horse. Beautiful white horse. Señor Triano dice hola, saludo. Listo, Saludo. Mi like 3, ¿verdad? Tu like 3, aquí apoyando y te amamos por eso. Jonathan no había dicho que I'm Dutch, but if you want to continue in Spanish, don't let me stop you. It's your podcast after all. If you ask us anything, we can switch it up in English. That's no problem. So, because you're part of the conversation, and I don't mind it because in this podcast, it's a little bit of both. I like talking with the audience, and I like talking about the movie, and we fluctuate, and that's fine. So, if you got any other questions or you want to talk random crap, that'd be cool, man. We can even talk about Dune. We can talk more about Dune. This is called, if you want, I'll change it at the end and just put Halloween Kills and Dune conversation. I don't know, man. Just do whatever, man. Just have fun with us. Salud también from Dutch. Salud. Papi. Señor Tiro dice, ¿cuál de los 3 hijos de Laurie Strode consideran que tienen mejor desarrollo como personaje de toda la franquicia? Yo no te puedo contestar la pregunta, que yo solo he visto las que he visto. La original, 2018, y la de ahora. Yo creo que ella cuenta como una de las hijas, maybe, presumo. No. Ella no cuenta como una de las hijas, pues pichea, pero todavía. Yo voy a decir, pues ya está cool, pero no tengo mucho. So, Fane, take it away, porque si tú sabes cuál, pues tú me dices. I don't remember her name, pero la chamaquita. I mean, she had more movies than the other guys. Okay. And she eventually se sugiere que she becomes the future Michael Myers. Jamie. Because of the trauma. Jamie. I mean, she has 2 movies que en realidad como que la desarrollan. Yeah. Although the 5th one was kind of nuts,
pero la cuarta, a mí me gustó. I remember when I was a kid, I was watching that on Sci-Fi Channel. And I remember that ending, man. That ending was kind of traumatic for me. Yeah, I know, right? That ending was really good. And I remember, no sé si te pasó a ti, pero when I would come out of school, siempre tenían eso en AMC o Sci-Fi o Spike. Y era como que watching them repeatedly back to back, porque siempre la ponían back to back. Y I don't know si estas películas fueron en las que inspiraron a The Omen eventually, porque se repite to some extent la trama, como que the villain has a kid. Y she's gonna take on the mantle of the future killer. Yeah. So I would say Jamie. I would agree with Jamie. Jamie. Okay, cool. Yo no, Fran, estás como yo, ¿verdad? No he visto la otra. Yeah. Tranqui, perfecto. Excelente. Algo que a mí me entretiene ver es como que las cejas en las máscaras de Michael Myers en la evolución de las películas. I agree. Is it me? I kind of remember him with eyebrows in like the 4th or the 5th one. Yeah. Y el mask quality was just deteriorating. I love the mask. Uno de esos directores odiaba de ver a William Shatner y querían hacerlo muy obvio. Pero la máscara en esta nueva was pretty good. Esto es otra cosa que vamos a hablar. La textura y cómo se veía. Sí, es verdad, tienes toda razón. El plástico ese todo jodido y asqueroso. El efecto de la quemada. Oh my God. Y viendo su cara estaba como nueva. Cuando le quitaron la máscara, esa cara estaba babyface. No tenía sentido en lo absoluto, pero vamos. Yo no sé si ustedes notaron el easter egg, pero si ustedes notaron en la mano de Michael Myers había un dedo por cada secuela que iban a hacer de la película. ¿No era porque le cortaron 2 dedos en la...? I'm just fucking with you. You only had 3 fingers, so it's like 1 per movie. I was just messing with you. Tú sabes que eso parece de esos top mojo videos. Como que top 10. I was so confused, but didn't he cut his fingers? Yo me quedé como que, espérate, what? Patrick is going to be a future writer for Watch More. Eso lo sabe, lo sabe practicar. Aquí en CINE MÁS, donde sobreanalizamos cada pequeño frame de la película. Te agradezco, te aprecio. Okay, I want to hear what are your favorite kills from the movie. Because there were so many, so you got like to pick. Sorry, I hijacked something here, pero... No, tranquilo. Eso Halloween kills. You know, let's talk about killing. ¿Cuál te gustó? Yo creo para mí el del Tommy Doyle al final. Es que después de que tantas muertes son como que se siente como que sin consecuencia. Como que esa me gustó porque hubo el cla y de repente hubo como que el close-up así, ellos mirándose y todo en silence y yo como que sentí como me dio eso, como que esa vibra que me dio cuando me daba cuando pequeño, cuando veía el final de Heat, por ejemplo. De Pacino y Robert De Niro, como los dos mirándose. Y Michael Myers como I'm not going back. Y Tommy Doyle como que okay. Esa me gustó. That would be my pick. Your pick, okay. A mí es bien innecesaria, no es justificada en la película, pero cuando él acribilla al Don early on in the movie, que es el esposo de la doña, mano, qué innecesario. Primero le explota la cabeza, después lo tira en la mesa, entonces empieza a coger todos los knives, just keep stabbing him. Yo me quedé, pero loco, bájale, ¿por qué este hit tan volátil, loco? Es que no entendí por qué, era porque yo creo que como que he was testing out the knives, I don't understand what was going through his mind, pero es como que él veía un knife, veía un knife, como que that's creepy, en este órgano. Watch Mojo. Sí, pa. Entonces después cuando va la señora viva, porque está breathing, entonces está como que, espera, hombre, nada, matarla ya también. Como que, loco, Jesus Christ. What about you, Faye? ¿Cuál es tu fave? Again, I haven't seen the movie completely, so I gotta go with the firefighters. I mean, el POV shot estaba super cool. Like, ese POV de pronto y como que that's what I was going for. Sí, that shit was como que Gordon Green still applying his eye de manera, what a way to put it, you know. Sí. Un metal para la cara, one for the eye. Perfecto. Yo diría
Mi top es cuando mata a todos los del carro, la doctora y la enfermera, pero mi favorito fue cuando le hace así a la pistola de la tipa y se pega un tiro en la cara. Olvídate, man, o sea, él llegó a tal nivel que ellos se matan solos, ¿ok? Ellos se matan solos. Y yo dije, you know what, I give up. Like, sí. Esa parte fue bien como que te hace falta calle. Exacto. Ay, loca, no pude. Es que esta idea está ahí como que no, y lo funny es que el geo está como que loca, ¿dónde está? Help me. Yo estaba pensando, es verdad, si esa tipa salió un momentito, like, literalmente se fue que está a 2 pasos de fuera del cajo. Where did she go? Y de pronto, cuando mataban a 2 personas adentro, la cámara swings y ella está como si estuviera al otro lado de la calle. Y yo estoy, pero why are you over there? No entiendo, loca. Pero eso fue hermoso, like, that was beautiful, mano, ¿verdad? Yo amé esa parte, porque estaba como que he didn't even try. No, mano. He was like, you know. Ay, Dios mío. Ok, espérate, antes que sigamos, porque tengo unos temitas que por los quiero tocar antes de irnos just all out, pero Metaverse nos dice, la peor es la tercera, que no tiene nada que ver con Michael Myers, básicamente, y qué maldita que suscita más a Noé. Ah, sí, porque la tercera era una antología, right? O sea, la de las brujas, ¿no? Sí, de las brujas. la de las máscaras. Sí. Y by the way, qué bueno que en Halloween Kills se hicieron a las máscaras las 3 en lo que realmente se me decía. Ah, sí, porque entonces cuando tienes el little thingy, un Carrot Wheel raro ese, it alludes a las 3 máscaras de esa misma de la tercera. Que yo leí el trailer, so yo sabía como que el reference, porque la gente ha hecho en los comentarios. Jordan Andrés, by the way, hey. This film feels like a loose collection of murder scenes strung together with a terrible lack of main characters and hilariously didactic themes. Jordan, esa palabra de mañana, mañanero, ¿cómo es el saying? Palabras de domingo. De domingo, perdón. Palabra de domingo, Yo retiré mi cerebro el viernes por la noche, mano, en verdad. No hay break ya. Después de una semana de academia, you just don't want to. Try. No pasa, exacto. Sí. Completamente agreed. Jonathan Parker nos dice, Predator 5 is coming out soon. About the first predator hunt, situated in Americas before the Europeans arrive. Predator versus Native Americans by director Ted Cloverfield Lane. Open. Oh, is this real shit? Bien. Yeah, they did, and they shot it kind of like in secret. Like a lot of people were not sure what it was until like the last day. The last Predator movie was terrible, but this one had potential. John, I have to disagree with you. That last one was B movie galore. They knew what it was. Okay. If you were in the mindset, como que this is a movie it knows that it's so bad it's good. Yeah. You're gonna have fun with it. Yeah. Yo la vi like back to back con Venom, so that was like B movie madness, probably. I was having fun with that shit. Pero esta la 5th one que viene. I'm super looking forward to that. Yeah. Like, that's super cool. You know, whatever. First hunt, sure. Whatever. It takes it back to the Schwarzenegger thing. I'm pretty sure I'm going to see all the Twitter hates 3 days before. Es más, que salga Indigenous Day, ya que tenemos ahora Indigenous Day, porque fuck Columbus, pues. Que salga en Indigenous Day y salga esta película. Just please. I beg you. Bello. Ya hermoso. Please. I get it, colonizers. Yeah, get it, exacto. Yeah, el Predator es el hombre blanco. Yeah, that would be good. That would be amazing. Oh. There you go. ¿Viste? I hope that is good, man. El director de esa película, Ken Cloverfield. I mean, I love that movie. Ken Cloverfield was solid. Really good. It did not. The last part, but... It's one of those exacto. Porque lo tuvo a catar, you know. Y se nota que fue un last ditch, como que last thing que se le ocurrió. That movie is one of those things where it had no business being good. Because it's a freaking Cloverfield movie or whatever it was called before, because it probably wasn't a Cloverfield movie and it was packaged as a Cloverfield movie. But it was a pretty good movie. Like, you know, it was very tense, it was very character driven or whatever. El dialogue was very nice. So it had good atmosphere. So John Goodman killing it. Oh yeah, for sure. John Goodman can be Fred Flintstone and kill it. So please, son. That's why the second one ain't good, because John Goodman ain't there. Yeah. Yo quiero que esta de Predator sea como una mezcla de The New World. Ajá. Con Predator, tú sabes. Por favor. Que llegue un botecito. O una navecita. Sí. Y que visualmente sea así. Exacto. Cabrón, sí. Un chorre one takes. Ah,
A mí siempre me gustó la de Robert Rodríguez. Dude, yeah. Ay, yo la compré, la he visto un par de veces. ¿Cuál? La de Predator de Robert Rodríguez. Yo creo que se llama Predator. Predators. Yeah, Yeah. Predators. Oh, yeah, con Adrian Brody y whatnot. Adrian Brody. Que mucha gente hateó, by the way. A lot of people hated that movie. I don't know why. I enjoyed that movie. Yeah. Mhm. I Tiene enjoyed Robert it. Rodriguez directed that? Yeah, el Goggins, este tipo Shit, I de didn't even know that. Walton Goggins. Exacto. Yeah. Creo Mahershala, no me acuerdo muy bien. Marshall, no, Mahershala Ali. eso lo es. Yo creo que sí. Yo sé que sale Morpheus. Forgot his name right now. Ah, sí, the new Morpheus guy. Yeah. Man, but that was No, that was something. Morpheus, No había cine. Ah, the other Morpheus guy. The original. The The OG, OG Morpheus. Lawrence Morpheus. Fishburne. Is there. Mr. Fish. Mr. Fish. Dude, I wanted. Zumba. Ahorita mencionaste lo de character driven o mindless killing slasher movies. I get why people want to watch the mindless killing ones. Okay, but it eventually became that. Those are the slashers. Pero sí, o sea, I'm a fan of Friday the 13th, la 8, simplemente por eso. Y por Manhattan? Yeah. Oh, man, that movie is beautiful. I like Doesn't the he 10th rip like one. someone's head off with a punch? Exacto, esa escena Yup, es... yup, I can Chef's watch it kiss. anytime. Chef's kiss, es verdad. Something to brag about. Pero going back to character driven, o sea, un good balance of both. That's why I like Halloween 40 years later, la del 2018. That's why I like New Nightmare. Porque es still a slasher, pero se enfoca mucho en la chamaquita. Yeah. The first Friday, the first Nightmare también es así como que mucha gente quizás no le ve como que mucho character, but still, it isn't Friday the 13th donde just kill all these motherfuckers and let's get on with it. Que de verdad como que I can see space for both. Papi, Friday the 13th habla sobre, you know, how Republicans are taking over America in their teens. Y cómo los conservadores atacan porque Jason is just killing people off of premarital sex and drugs and alcohol. And he loves his mom. And he loves to walk around the lake. He's like the silent type. You know, I really dug that shit. Los undertones están bastante marcados. Jason es Captain Planet mixed with Straight Edge, but for slasher movies. Captain America, todo. Él es de estos que dice como que abstinencia is the best way to avoid sex. He's like I mean, cuando vienes con la original, pues también tiene el aspecto de pues, the whole element of stalking y cómo eso en la perspectiva de una mujer que most of the time he's stalking women, pues como que how does that affect a woman, especialmente en esos tiempos cuando caminaban en su escuelita porque, you know, white fence neighborhoods y toda la cuestión. Like, lo cool de estas películas de antes es que they took like one really good idea and they just go roll with it fully. Entonces, sure, it's people will see it por los killings, people will see it for the creep factor, for the horror factor, pero these directors, because they're good directors, they take un buen elemento y saben cómo sprinkle it throughout to the point cuando ni siquiera estás pensándolo mucho, pero when you start like, I don't know, dices como que, ya, aquí hay tela para cortar, like, genuinamente hay tela para cortar. Dude, the context is everything. It wasn't like the 70s, like the golden age of serial killers in the States. Exactamente. Como que y ver a Michael Myers just driving around, standing behind a tree or from the bushes, which is kind of funny, you know? Yeah. Like, you watch this movie, you wouldn't expect como que algo didactically awesome or anything like that. I just didn't give a fuck. I was watching the movie and I was like, you know what? I'll just let it happen, you know, and have fun. Like, he ate a dog, he stole masks, and you know, en realidad the old one, if we're gonna take it too seriously, we're not gonna find much in it, except Laurie Strode, ¿verdad? El personaje es pretty good in the first one, pero tampoco es que vamos a sacar un rollo de personaje de ella. We have to wait for that in the second, y, you know, throughout other movies. So, en realidad, cuando vemos la 40 years later, which is amazing, la 2018, you know, you get como que the whole... es como si él agarró todo lo que pudo, todas las consecuencias que pudieron haber pasado a estos personajes si hubiesen vivido una vida bajo
¿sabes? Basada en una noche. Ujú. Y that's what we also get in Halloween Kills. It's not much difference, honestly. Porque, okay, I get it. Tenemos a la abuela, la madre, la hija, derrocando el patriarcado and whatnot. You know, you get all those undertones, which are awesome because I really loved the whole mother, daughter, granddaughter Sí, thing. sí. This one, you get the same thing. You get reintroduced to some characters 40 years later. Tommy Doyle, Lindsay, como que they even add Lonnie, and they mention como que Vario Hawking, like they explain some of the stuff. So in realidad, that's not much difference, honestly. Lo único que en la primera, the stakes are a bit higher because it's Laurie Strode, but in the second one, you know, they do the same with some secondary characters, and people are just losing their minds saying that the first one was genius. But was it really? Like, honestly, it's kind of same tricks, excepto que en la segunda, pues, en Kills había un montón de asesinatos bien cool, y it was just killing everyone. But it was kind of the same undertones, excepto que, pues, you know, generational tones, porque todos eran hijos de otros o estaban atados. Estaba hasta la maldita enfermera de la primera ahí, brother. She had no business being there, honestly. No business. Esa era la vieja. ¿Cómo? ¿Cuál era la enfermera? La que mataron en el carro. Ella era la que estaba ahí, conduciendo a Loomis en la 1, que estaba fumando y Cuando ahí Michael se escapa. La que menciona Loomis. Exacto. Esa es la enfermera de la primera. La enfermera de la primera. Deja the same shot en el cual él le mete al carro con la mano y le rompe el cristal. Same shit. Same shit. Same thing, pa. Yeah, it was, esa era la más innecesaria. I could understand the two kids, because it's two kids, so cool, porque obviamente, es como tú dices, el elemento primordial es el PTSD, que it reverberates a través de la segunda película, porque ahora no es Laurie nada más, sino estamos viendo ahora otra gente que también sufrió de un trauma psicológico bien cabrón, y peor cuando you're children, it's even more affecting, you know. So, yeah, I truly agree que ese aspecto tenía que seguir explorándose. Pero ya, la nurse era súper necesaria. Like, yo la di por muerta, honestamente. Dude, literal. Era tan estúpido. Like, no aportó nada a la cuestión del tema, realmente. She was just otra persona más que estuvo ese día y pues she can hablar de eso porque es una sobreviviente. And maybe that was the point, la cuestión era ángulo del sobreviviente. Pero I don't know. Like, I took some themes, como que me puse a escribir ahí un poquito. Tiene como que the whole idea of the reverberating trauma. Como entonces el trauma de Laurie que ha tenido ya ha pasado más de la hija, que eso fue la tesis de la primera. The whole idea of generational trauma, donde Michael me traumatizó a mí, por ende yo gasto mi vida entera preparándome para el Boogeyman regresar, even though he never returns, hasta que pues desgraciadamente he does, y preparo a mi hija, pero a su vez yo estoy traumatizando a mi hija, so I kind of become the thing that I loathe and I hated the most for all my life. So está interesante ver cómo eso se escalona a la hija, entonces por eso entonces como resultado para la nieta, pues entonces Karen no quiere brindarle toda esa agonía mental a la hija de verdad, hasta que inevitablemente pues Laurie is justified and vindicated y pues obviamente termina siendo justificado el terror que ella te iba diciendo, como dicen en Brooklyn Nine-Nine, vindication, you know? So tienes I got some more memes, by the way, pero ese I can see. Pero ya, definitivamente ese tema se sigue continuando ahí. Y ya you kind of addressed it, and I think it's like the most obvious one. Otros que yo toqué, que we could kind of discuss a little bit, is mob mentality. Llega al punto que hasta Karen makes it so obvious. You're a sheep. Stop following him. It's not Michael. Cuando lo dijo, she laid it way too thick. Cuando yo estaba pensando como que, I mean, I get it. Yo entiendo que esto es un mob mentality y es la idea de que, como dice después el oficial, we became the monsters. Yeah. Fen, ¿qué tú pensaste de por lo menos ese tema que se está explorando? Pues, de hecho, ahora que lo mencionas, como que I wonder si Green y esta gente had it in mind como que if we go for a trilogy, this is going to be the main topic, PTSD. Porque por lo que se ve, esa es la que va a ser. Sí, I feel que regarding mob mentality, no fue hasta cuando empecé a ver la película que me acordé que se llamaba Karen.
la hija Yeah. de Lori. Que obviamente en 2021 it has different connotations. Sí, full. Yeah. Again, since I haven't watched the movie completely, I just thought it was just another borrowing from the older movies. Yeah. Pero given the context nowadays, pues it could have a whole nother thing. Por eso. Y ya que también el family aspect y generational thing is another theme within the movie. Y en las viejas también. Yeah. Esto es como que un little side note, pero shout out a Jamie Lee Curtis por la foto que posteó de ella dressed as her mom. Oh yeah, that was pretty cool. To some extent, one of the OG Scream Queens. Sí. Con Psycho. Pero yeah, I don't really have much to say en cuestión a that thing, porque no la he visto en la película play out como que I can only connect it with the older movies. Yeah. Y I guess que conociendo how Hollywood has been moving nowadays, asumo que they're trying to make some connection with Twitter in some way. Yeah. ¿Qué tú crees, Fran? ¿Esto es Trump? ¿Esto es Trump 2020? ¿Esto es el Capitol Hill Attack o whatever? Se siente así muchas veces viéndola, especialmente como ve al actor y cómo interpreta a Tommy Doyle cogiendo por ahí. Como un animal. Como ahí, como que... They stole my boat. They stole them. Especialmente cuando estaban en el waiting room y estaba el policía, y el policía como que, hey, guys, I'm a cop, follow what I'm saying. You know, there's a system, there's an order of operation, and he's like, no. Es que el orden de operación nos falló. So, and I'm like, those words, como que esas palabras son demasiado parecidas a lo que hemos escuchado tanto. Anyways, lo que quería añadir es que conectando eso con lo que tú habías dicho sobre lo de la el carnaval de gore comparado a lo que sería más pues psicológico. La original de Halloween, it's amazing. Watch that movie, I've seen it like twice. Es súper buena. Me gusta más que inclusive la original de Friday the 13th y que Nightmare on Elm Street. Me gusta más que esas dos. Pero ahí como era el principio, no había tanto, o sea, no había mucho que ver con lo que pues, todavía no se había establecido quién es Laurie Strode, lo que ella termina siendo. Anyone you're watching puede ser el sobreviviente o ninguno. Y lo estás viendo y como que tanta tensión, atmósfera, es como todo se siente bien fresco. Yo pienso que esto pasa mucho en estas películas de horror, es que mientras están moviendo secuela en secuela, la manera que hemos sido condicionados y todo, es como que the stakes have to keep getting higher, you know? Entonces, y tú esperas eso ya como audiencia. So, todas estas películas, esa misma, Friday the 13th, toda esa franquicia, Nightmare on Elm Street, que vi las primeras 4, siempre está eso como que, okay, we're gonna take away all the cast again, pero the story continues porque la prima de esta que sobrevivió en esta anterior, ahora está, you know, y siempre se mantiene como que eso de lo que es personal. Yo pienso que that comes back yo pienso que esto es una buena estrategia ¿saben? Una trilogía de Halloween nueva que toma lugar toda una misma noche. Porque así es una manera de como que hablar un poco de qué es lo que piensa el pueblo en sí, cuáles son las distintas voces del pueblo. Y la mejor forma de hacerlo es como que creando este mob. Y así como que es como David Gordon Green está como que en el proceso de hacerlo más personal, a la misma vez está como que quitando cosas, explorándola y a la misma vez removiéndola. Y así ya para la tercera que vamos a ver. Vamos a ver un ring de lucha libre rodeada con púa y fuego y Laurie Strode a puños con Michael Myers. Eso es lo que va. Pero Jason. Sí. Pero ese es el approach, yo pienso como que él está tomando aquí. Es como yo tomo esto, that should be addressed, cómo yo convierto esto en una oportunidad para hacerlo personal y exprimirlo lo más posible, you know?
Y eso me gustó mucho de lo de la of the mob thing going on at the hospital. Okay. That was cool. Pienso que me dieron en la cara bien brutal. Pensé que a veces me estaba dando con la hacha Michael Myers, pero you know, pero sometimes tienes que darlo digestible to the audience, which I understand. Ya yo he tenido esta pelea en otros sitios y me gritan porque es como que, pero no todo puede ser sutil. Es como que, I know, pero it'd be nice. Wouldn't it be nice? Que el oficial no dijera, es que we are the monsters now, because I think I got it when I saw the poor freaking crazy person bajar por la ventana, ¿me entiendes? Es que un balance, porque you wanna, como que tú quieres como que aprender mientras estás como que viendo, escuchando, tú como que quieres aprender, you know, you wanna get involved con eso. O sea, cuando yo como que, oh, fuck, esto es como un moment, ahí mismo Laurie Strode's Michael's masterpiece. Exacto. Look, exacto, y como que maldita sea. O sea, tú me estás queriendo decir que al final de esta película se tiran un Black Christmas reciente. Vamos allá. Sí, como el de que era el Feminist One. Eso. That horrible movie. Yeah. Sí. Diablo, qué clase de misógino eres. Yeah, I don't give a shit. That movie's movie's awful, dude. That movie's terrible, that's true. It's offensive. It's beyond offensive. It's offensive to men, so. It's offensive to everyone, like with like common It's sense. offensive to audiences, dude. It's offensive to my cat, you know. Attached to that, not Black Christmas, pero ya que tenemos a character called Karen. Yeah. Y se tiran como que exploring political themes all the time, to some extent. Claro. Do you think? Hablando de machismo. Exacto, hablando de machismo. Do you think they'll explore? And this is just me porque me vino rápido a la mente. Se tirarán lo que hicieron con la película Karen, esa que salió recientemente. Pues fíjate, no voy a contestarte la pregunta, llegar así de movie. Ay, no me jodas. Yo no te voy a contestar la pregunta. Yo creo que mejor el misterio de tú no saber es la mejor respuesta que te puedo dar ahora mismo. So, te vas a dejar con esa. Pero Patrick, ¿qué tú pensaste del elemento de mob mentality y todo lo que estamos llevando a la mesa? Mano, I would have loved algo que a mí me hubiese gustado al final de esta película, que hubiese enseñado a Michael Myers simplemente pasándose por el culo el mob mentality y riéndose mientras entraba a la casa, era que cuando Karen le dice como que come and get your mask, él hubiese virado, cerrado la puerta y mataba a Carrie. That would have been so good, man. That would have been good, yeah. Carrie's not a good character whatsoever. You hubiese quedado con Karen. Karen is the middle of the sandwich, you know, like that woman que pierda a todo el mundo y ya, like, y that would have been good. Like, ahí empezaron a darle el tratamiento al personaje que sí estaba viendo we see the mob mentality through her eyes, porque pues, we gotta see it through someone, you know, because they can't just show us mob mentality without having someone has some commentary. Un point of view, sí, un point of view, yeah. So, como que empezaron con Karen, why didn't you just, you know, stick with her, you know? And then, like, just kill Carrie, because Carrie was just... No, la hija no se llama Ash something, ¿no? Ashlyn o Ashleen. No, la hija. Pues la hija pues, está hablando de la hija, ¿no? Hablando de la hija, sí. Sí. Es que viste Carrie y no sé si... Me fui. Whatever, en otro horror movie. No worry. Me fui lo de ahorita. No, exacto, lo de la hija, la nieta. Yeah. The daughters. Yo creo que lo que está haciendo David Gordon Green es que estaba tirándose el Laurie first movie, Karen second movie, third movie y la nieta. Yo creo que esa es la idea que le está tratando de proponer. Yeah. Creo, porque si te das cuenta, mucho de la película es de la perspectiva de Karen. Almost exclusively. So yo creo que fue adrede eso. Que no fuera el mejor resultado. I agree. Yo siento que no. Pero I was like, turn around. In the theater, I was like, turn around. Just go back into the house. Exacto. Shut the door. La tipa te va a llevar la máscara. ¿Sabes? Como que... Pues, I want to traer algo de la máscara. Y esto fue un debate que ya yo tuve twice. Ya esta misma semana. Oh my God, please. Ok. Que tuve twice esta semana. So, yo me fui en un viaje extraño cuando yo estaba viendo la película del 2018. Yo no sé si a usted le pasó esto, pero maybe it was me again overthinking this movie way too much. So, viendo la película,
Odio ese perro tanto. Viendo la película, me di cuenta de este elemento en la cual los podcasters, ¿te acuerdas? Al principio de la película están los podcasters. Entonces los podcasters tenían la máscara de Michael. Se van al prison y entonces le sacan la máscara porque he wasn't giving a response. Y el tipo le dice, "Do you feel the mask? You feel the mask, don't you, Michael? I know, you can sense it." Y qué sé yo qué diablo. Entonces el tipo como que no le contesta y todos los locos están bloqueando y después corta negro y sale el title, right? Más adelante en la película, hay la escena donde la muchacha podcaster está meando, entonces entra Michael, la mata al tipo, entonces va al baúl, y entonces está esta longa, esta toma que duró como unos 20 segundos, donde la cámara está holding steady, mientras él abre el trunk of the car, coge la máscara, se la pone, y él está como que at peace with himself or something, como que he starts breathing in and out, y entonces la cámara lingers y qué sé yo qué. Yo me puse a pensar en lo que sería el elemento de iconography en film. Me fui en un viaje bien cabrón. Bear with me, I'll get here. Cuando tú consideras la original y tú ibas a pasar partiendo de la premisa de que tú solo tienes la original y tienes esta como base, right? Tiene ahora Halloween Kills, pero whatever. La original was a crazy guy who just went to a costume shop y cogió la primera máscara que literalmente vio, right? And while I understand el por qué en la película del 2018 el podcaster saca la máscara y Michael cuando se pone la máscara he feels like as if he's complete as a human de nuevo. Siento que todo esto está más diseñado y es bastante obvio para los fans. Pero within the context of the narrative, esto nunca está establecido de que la máscara tiene propiedades místicas o la máscara tiene un attachment a Michael increíble, en la cual donde he can literally sense el cante práctico que él se ponía en la primera película, where he just did mindless killing sin sentido. Right? There's an element of masking en la primera, porque cuando mató a la hermana, él tenía una máscara de payaso, sure. Pero no era, this wasn't something that was fully addressed or fully explored a ese nivel. Pero beyond that, la forma que la película lo presenta más como un not para los fans. A mí me saca porque muchas películas nowadays, and I can give you 2 more examples, una de ellas viene siendo Star Wars, cuando hablan de el lightsaber, sí, Pablo, voy a ir, I'm telling you, voy a ir. Cuando le dan el lightsaber a Rey de Luke y le tiran esa historia de que no, este lightsaber es como si fuera Excalibur, loca, tú no pierdes este lightsaber ni para Dios, y qué sé yo qué diablo. Y el mejor ejemplo que tengo, ¿se acuerdan en la segunda película de Star Trek, la de J.J. Abrams, cuando Benedict Cumberbatch está encejado en la prisión, él dice, I am God, y tú dices, ¿qué me importa? Because si yo me dejo llevar del universo de JJ, el contexto de Who is Khan is literally meaningless este universo. I only know he's important because I contextually know basado en la The Wrath of Khan. So, entonces, volviendo a mi punto inicial, The Mask has become so iconic que choca con la narrativa que se supone que tú como director estés tratando de crear. Y también pasó con el reboot de Friday the 13th, cuando Jason Voorhees estaba en un tool shed y he found the hockey mask, él hizo la misma mierda, he held it, se la puso y respiró hondo como si cabrón, como si hubiera tenido plus 10 power en la máscara o algo así, algo bien ridículo. Y entonces es esta cosa de que, and I know it's something stupid, and I know que realmente todo el mundo entiende que esto es para el fanbase, pero where do you draw the line where you as a storyteller, you need to try to make this film cohesive y understanding de que it has to function within its own narrative and its own world, y donde te vas en el viaje to appease fans en algo tan estúpido como enfocarte en la máscara y darle una importancia a la máscara que originalmente y contextualmente nunca tenía significado. Ya que me fui en ese rampage. Patrick, vete tú primero. What do you think about what I said? Pues yo voy a volver, y si Genesis está viendo esto, probablemente va a morir, pero en la de Rob Zombie, they do talk about mask wearing, y como desde que él es un nene, that's sort of a protective thing. So he grows up wearing different masks. Yep. Y cuando vuelve a la casa, pues encuentra obviamente la máscara que él usó como que para matar a la hermana, which makes sense. Como que I think he made really good use of the whole mask thing. And he sí, que no se sintiera como un easter egg pendejo. Exacto. So kudos to Rob Zombie, thank you Rob Zombie for that. Pero I get you, por eso a mí me molestó tanto
cuando Karen está como que, here's your mask, you know, you gotta be quicker than that, como el anuncio del viejito con el dinero. Y él se fue. Like, honestamente, I would have fucking loved si él hubiese virado, cerrado la puerta y dice, bitch, I don't need that. Y hubiese matado, como que siguiendo matando al resto del cast y ya. Yeah. But he didn't, you know? And they needed to talk about the mob because the mob actually works, apparently, you know? Some shit like that for el final. Yeah. So that's, I think, the only point where I really disagree with the whole thing. Porque hasta trataron de hacer ver que había una importancia de la máscara en la de Halloween 2018. It didn't work at all. Que fue cuando el doctor se puso la máscara también, que él mató a alguien y dice, oh, that's how it feels like, you know, to kill someone. Exacto. Again, showing that the last one wasn't a masterpiece. It was fun. I really liked it. Out of the sequels, I really loved the 2018 one. Pero honestamente, como que I think people are just thinking that, you know, that's like a masterpiece, you know, of a sequel. De todos modos. Se está yendo en el viaje. Es como que literalmente cuando el doctor se la puso, yo rápido pensé, esto es Jim Carrey from The Mask. Te pones la máscara y te convierte. Ajá. Like, es que no entiendo porque contextualmente no es como Rob Zombie que he explains the usage of the mask. Y I almost buy it en esta segunda because a lo último the movie starts talking about la cuestión del reflection. Yeah. Cuando Michael actually está viendo para afuera de la ventana, he's not seeing afuera, he's seeing himself. Y quizás tú puedes quizás argumentar que la máscara se la pone to try to hide his true self because he might be ashamed. Pero that's me extrapolating de lo que no hay, porque ya que la película yo sé que me va a spoon feed everything, and it's not spoon feeding me that element. My guess is que no es algo que David Gordon Green is aware of and he's actually trying to make as a thesis to Michael Myers as a character. Yeah. So, you know. Yeah. So, yeah, that's my take too, mano. En verdad, como que... Pues, Zumba Fran. See, I really don't mind. Está bien, padre. Okay, here's the thing. Como que esto puede pasar. Y puede que la película, y yo creo que eso, de eso no depende si la película, el gesto sea, you know, sea bueno, sea malo, whatever. Pero sí, I agree que, ¿sabes? Full llega un punto que es como que se vuelve como un símbolo, I mean, y es una cosa enorme, como que tú ves, again, hablaste de Star Wars, cuando va, ¿cómo se llama ella? Ray, sí. Que camina de Force Awakens, a lightsaber, and we push in on him, and I'm like, me imagino a alguien viéndolo sin contexto, como que este tipo, he's important. Who's this? Why are we? Como que el silencio y la canción y esta persona como que se levanta en la sala y dice, ¿quién es ese? Pero, you know, pero yo pienso que maybe porque es bueno, como que, again, pienso de nuevo en el balance, como que tal vez una solución sería como que, mira, como que ahora como que el personaje is the character aware of this or not, you know, como que por ejemplo en vez de que Jason se ponga la máscara, que de hecho yo no he visto eso, pero pues por eso me lo imagino como que un 360 shot bien lentito dándole vuelta alrededor de él, empezando en los pies, yendo hacia arriba y terminando en la cara. Magnífico. Una cancioncita así, unos sims así, utilizamiento de él, estoy completo. En vez de ser algo así, super self-conscious, como de tal, sí, como que la primera vez que sale Jason, como que con la máscara puesta, como que, qué sé yo, pongo un musical cue ahí, como que, una mierda ahí, que es como de, ok, como, es como un nod, con la misma, pero el personaje no se está dando cuenta de esto. You know, como que la audiencia tú lo sabes porque estás afuera, pero el personaje no. Sí. So, yeah, I mean, he wore a stack over the head, right? En la primera, so es como que that's another como que thing, right? Yep. Que es worth mentioning con lo de Jason. Sí, pero yo me acuerdo que en el reboot he went through all the phases. El tener sack, y creo que él se lo quitó para reemplazarlo. Pero the only reason why it was replaced era porque the hockey mask has significance in pop culture. It literally makes no sense in the context of the movie. He could have just kept on having the sack. Yeah. Es la misma mierda. It's to hide his fucking face. Dare I say,
a freaking bag over his head tapa más que un freaking hockey mask. Pero, ¿me entiendes? Es esta cosa de el value de iconography y cómo that permeates hasta en tu narrativa. Al punto de que, como Fran dice, se va a perder contextualmente todo, especialmente si tú eres alguien que no ha visto un carajo antes y no tiene el contexto de pop culture. So, de aquí a 30 años, tu hijo, tus nietos ven esa película de Friday the 13th y va a estar súper perdido de por qué el tipo se mete un hockey mask que no has visto nunca antes, ningún antes de Jason. It's bizarre. Algo interesante es como que es que uno le da como que más valor a... Uno piensa que un hockey mask es mejor que una bolsa, tal vez porque es más fuerte, más específico, it's just cooler. Y es una mejoría, como que en ningún momento, si yo veo a Jason quitándose el hockey mask a ponerse una bolsa en la cabeza. Eso es otra película ya. Pero, you know, como que, I don't know, I think it's very interesting. Oh, otro ejemplo, y me cayó la boca, es que en Prometheus, sabes que quitaron los aliens, now estamos con estos tipos de Prometheus, and then, well, sabemos cómo terminó esa franquicia, pero vamos a Coven, es como que, let's bring the aliens back. En el primer momento que pasa la iconic scene de que ocurre el primer hatch del alien, me acuerdo que es Michael Fassbender como que, qué bello eres, y vemos un alien, como el cuerpo de un alien completo, pero en versión miniatura, como así, con una canción bien, con un scoring así súper como que grandiose, y tú lo ves así como que bailando el alien, como como que tirando el hello my baby, hello my darling. Era algo así, era como que este momento súper como que icónico, you know, y yo estoy como que, pero ¿por qué? Ya. Um, Incluso, tú dando el ejemplo de Prometheus mismo, si tú ves Prometheus, y yo sé que puede que haya gente que lo haya visto, sin saber por contexto lo que es an alien movie, cuando tú ves ese final, tú vas a estar like, what is this giant black alien que salió aquí a lo último de la película? I don't get it. Porque es como que, and then obviamente para los fans, like, oh, conecta con él, whatever. But then it's like, yo, que cuando la vi genuinamente, yo no pensé que esto conectaba con él. Yo pensé que era this idea of in the same universe, pero it was like its own viaje. Porque it felt like its own thing. Entonces, cuando yo vi al final que tiró el Xenomorph, yo me quedé como que, that's one of the reasons why I hate Ridley Scott, because I feel like he's a hack. Entonces, como que yo veo ese final y yo digo, like, loco, like, it's your only success in life, freaking Alien y la de Blade Runner, like, eso es lo único que tú sabes hacer, y entonces, como que por el resto de tu carrera tú eres un retardado, like, cool, también hiciste Gladiator, pero genuinamente después de esto no ha hecho más nada, y entonces tú ves una película donde está haciendo pseudo filosofía barata, que fine, alguna gente se lo comió, yo no, y entonces a lo último, you just throw in a xenomorph because you didn't know what else to do, just to then make a sequel to Alien again, because es como que, oh, it's your triumphant return, you stupid idiot, es como que, y después la cagas con Covenant, pero esa cosa inicial de como que no puede, no, como que you couldn't even, you're so, o sea, tú tienes miedo tanto a querer intentar algo que te tenés que recaer en lo que conoces. Por eso I'm so happy, y este es mi último punto antes que Fen hable, I'm so happy que él no hizo Blade Runner 2049, porque yo sé que lo hubiera cagado. Thank the heavens y thank God que cuando Dennis estaba filmando, entonces se acercaba a Ridley y decía, Acho, bro, tú deberías hacer esto. Y él dijo, nah. Y sigue grabando. Yo estoy feliz. Yo estoy tan feliz que dijo en la cara, nah. Y Ridley, pero yo hice Blade Runner. Y yo, qué bueno, vete allá al craft shop. Cállate. Y ya pa. Like, I'm so happy que eso pasó. Porque es que, obviously, he's a freaking moron. Anyways, oye, él no quería hacer otra secuela de eso. De Covenant. De Blade Runner, porque se encojonó bien brutal con el éxito. Él estaba pissed off. Él no le gustó nada lo que Dennis hizo. Nada. Y él quería hacer otra secuela. Como que, yo voy a hacer mi película entonces. Para demostrarle al mundo. Exacto, como hizo con Alien. Ese es el problema. That's what I'm saying, like. Mencionando eso, el otro día estaba viendo Bride of Chucky, and I know this is like totally out of nowhere, pero al principio de la película sale la máscara de Michael Myers, los claws de Freddy Krueger y no sé si algo referente a Jason. Okay. Ya sabes por dónde voy. Cinematic Universe. Una bolsa. Yeah.
Ah, La la bolsa. La bolsa. no está dentro del show de la bolsa. No, pero que ahí hicieron alusión, pero es como si al final de Bride of Chucky hubiesen actually had Michael Myers walking around or some shit like that. Ya, You know? te entiendo. Sí, te entiendo. Eso es Pero, lo que hizo este con Prometheus. sí. I mean, pero es que es más cómico cuando viene de la misma persona que lo hizo. You know what I mean? Porque está bien, Bride of Chucky es como que cute. And you already know cuáles son esas películas later on, what they become. Because they're a little more self-aware. So, I guess I can buy como que ver un poquito de iconography de películas superiores a tu película. Cool, whatever. Pero es como que leer lo que hizo con Prometheus, para luego just tener este aspecto masturbatorio con él mismo, con tener el freaking alien, porque es como que, viste, Cameron, yo soy el único que sabe hacer lo que es esta franquicia. Tú no sabes hacer lo que estás haciendo. Y Fincher ni se diga, pa. So yo voy a hacerle. Es como que, it just pissed me off. Pero dale, Feng, ¿qué tú piensas de todo? Whatever, man. Just talk about it, whatever. Just go talk. Pues, mano, first off, how dare you insult the man who gave us Ajá. A classic Dale. like Robin Hood, Hannibal. No. Sin tripeo, American Gangster y The Martian de Ridley Scott son las únicas dos que de sus late movies, I guess, que I enjoyed. Okay. Regarding the mask thing, again, inevitablemente lo hacen por la nostalgia y por la iconography. Pero I guess que people como que, even though they never explain it, como que I guess the filmmakers expect, como ahora true crime is such a big thing, pues they expect como que, mira, killers always have like a toolkit. The mask is just another part of it. Igual que el knife. El knife. Yeah. So I think that's the only explanation they provide, if any, for the first movie, and they just expect you to get it. Yeah. Pero, yeah, en las viejas por lo menos, they never even explored that either. Como the mask thing, they just came back once again, just like Jason did. En la segunda, he wore a sack. This third one, hockey mask, pegó, seguimos para adelante. Okay. Yeah. Pero yeah, en verdad, I just think it's that, como que they just expect the audience to know, como Netflix ahora tiene este monopolio con el crime genre, true crime genre, pues everybody knows every killer has a toolkit. Yeah. Pues The Mask is that for Michael Myers. That's fair. Pues vamos a seguir con la listita de temas que tenía. Wait, one more thing. Zumba, tira. Referente a la máscara, doesn't the original like poster have like a different mask? Yeah. So it's kind of, you know, como que tiene el pumpkin with the knife. Con la knife. Yeah. So en realidad doesn't matter. I think the whole intention, como dijo Feng, y eso que it's part of the toolkit y también es parte de lo de aquel entonces, como que the whole mystique, the whole anyone can be a killer. So who cares about the identity, you know? The shape. Yeah. They call them the shape for a reason. Exacto. Yeah. I wanted to allude to that. No, pero es que tú traíste un tema interesante ahora porque the whole thing es que no sé si pasa mucho en la franquicia, yo presumo que sí. Es la idea de justificar why Michael does what he does. Y obviamente también eso pasa con muchos de estos slashers, the justification of why the killer does the killing. Yo creo que lo interesante de esto, y I guess you will agree or disagree, es esta cosa de que Michael just seems like a chaotic force, donde él simplemente mató porque mató. He doesn't have a strict MO, he doesn't follow a strict set of rules. Even the victims, you can't even say como que, todas son rubia, big titty blondes como su hermana. It's not even like that. It's not even accurate to that. So es como que él mató like a dude, he kills some kids, he kills old ladies, como que he just kills anybody. Tú sabes que está en su path. He's just a force to be reckoned with, a force, an unmovable object, tú sabes. Y entonces tratar de entonces estas películas explorar, que they kind of do a little bit and they allude to that in the second one, this idea of justification del por qué Michael hace lo que hace, y la película kind of hinting at the fact de que he just is, y realmente no es porque he's in this endless hunt to find Laurie. Realmente es más bien porque it just so happens to be que él terminó en la casa de ella en la primera, y entonces lo dice gracioso, como que loca, like it was never about you, like él estaba matando en el neighborhood y el doctor te la trajo a la casa directamente. Y en la segunda, the mere fact that he doesn't go straight to the hospital and instead goes to his house instead, just shows you que realmente
all this is random. It's chaos. Chaos is random. Y él mata por matar, y él mata a la gente que está al frente de él, and he just, because he wants to get to that goal, que es su casa por lo menos, o es su whatever, he just goes to that goal, and he will kill anyone in his path to get there. Pero nunca hay como que este higher purpose de que, she was the one that got away, so I gotta like exact my revenge. Y es como que, y tiene hijas, perfecto, I gotta freaking murder all of them. Es como que, nope, it just so happens to be. Como que te traté de matar. Fallé, cool, I'm just gonna keep walking till I get to my home. Y está los Big John, Little John in the stupid house. I'll kill them, I'll recreate the little picture, porque en verdad they look cute together, pero están estorbando. And I just want to like look out from the window. So, and we can discuss this idea, que muchas películas y muchas audiencias siempre tienen esa expectativa de querer justificar. And I feel like the interesting part is when you don't. Porque entonces it makes it even creepier. Porque lo peor que tú puedes tener es alguien que tú no puedes entender por qué hace lo que hace. Like even serial killers, you can kind of rationalize within their mind. They can rationalize why they do what they do. Mi madre. You know, we have a lot of true crime drama, so ahora podemos hablar mucho de los psychopaths y todos los serial killers y el por qué hacen lo que hacen. Tienen un emo, tienen un whatever. Pero just someone killing just for the sake of killing y se acabó, and there's just nothing else going there. I feel like that's the true horror. Y tratar de tú entonces contextualizarlo le quita un montón de peso de lo poco que podría tener Michael Myers as a character. Fen, ¿qué tú piensas? No, yeah, o sea, that was, si no me equivoco, what Carpenter originally wanted to do cuando empezó with these movies. Algo que mencioné aparte que lo de anybody could be a killer. Pero entonces cuando creo que fue en Friday the 13th Part 4 hicieron eso, o la quinta, que was just another dude with a hockey mask. Pues no se pudo porque everybody who loved the franchise, pues, you know, formed their own mob back in the day. O como en Halloween, they tried to make it an anthology thing después de la segunda, pues everybody cried también. Pero concuerdo contigo bastante, de hecho, it was something I wanted to, ahorita cuando estábamos hablando sobre lo de character exploration in horror movies, como que that's por lo menos what I hate the most cuando slasher movies or horror movies in general como que try to go very deep into exploring el porqué of what's happening. Why not just let it be? Por ejemplo, Carpenter también lo hace con The Thing, como que this is just a thing that came about from space or wherever the fuck it came from, and we just gotta survive this thing. Genius movie, by the way. Oh, sí, of course. ¿Verdad que John Carpenter, we all know, John Carpenter es un maestro. Eso no hay Un carpintero, yeah. Oh, for sure. Como le decimos en el barrio, John Carpintero. Exacto. Pero yeah, I totally agree with you, como que just give me an unstoppable force that we don't completely understand. Si acaso maybe a hint of how to kill it, and just get me through this thing. Porque cuando you explain more things, like, I get it. If you want to give me character background regarding the survivors or whatever, I'll take that. But don't explain to me why the killer does what it does. Just let it be a force, como decía Carpenter. Por algo no le pusieron Michael Myers en los credits, se llama The Shape. There's a reason. Y porque ha existido así a través de la franquicia entera. Pero yeah, again, totally agree with you. Keep it as a force to be reckoned with. Don't explain it. Jaws es un perfecto ejemplo también. It's just a shark. It's just a force of nature. Let it kill. Let the audience connect, si acaso, con the people who are trying to survive this shit. And just let the thing go. Sí, porque el misticismo se va a este elemento, como decimos, de terror. Porque, si tú sabes una justificación, pues ok, whatever, todo se pierde porque entonces ya sabes cuál es el end goal, cuál es a lo que se propone hacer o whatever. Y se pierde un poquito. There's a reason también porque why prequels barely work. Como que you're trying to explain a lot of bullshit that we don't need. Exacto. Just give me the thing. A veces aquí es más, it's better de lo que a veces el writer se puede inventar. Even good writers. Exacto. Just leave it for the audience to make it up themselves. Exacto. Or whatever they want to do. Yeah. The only como que, and it's interesting that it was a reboot that did it. Cuando las Texas Chainsaw Movies de los 2000 salieron,
una de esas prequels, they kind of did give sort of a good character background from Leatherface. Pero again, that rests on the fact that Leatherface is based on a real serial killer. Exacto. It was never trying to be like a force to be reckoned with. This guy has a family. They're all fucking cannibals. So se puede explorar eso un poquito más a fondo. Sí. Pero yeah, those are my 2 cents. Patrick, what do you think entonces? Yeah, una vez estaba leyendo un libro que hablaba about the uncanny, and it actually cites the thing. And the whole thing about the uncanny, you know, it's like this factor that este elemento que siempre se encuentra en cosmic horror, is that it's something you might recognize, but it's so far beyond what you know que people are just so puzzled by it, it just drives you crazy. It's alien in nature. It's alien in nature. Y ayer estaba hablando con mi pareja sobre eso. We were talking about how the first movie was actually very, you know, talk about the victims and give like good character stuff. And this one's just rambling about what the hell is this guy doing? You know, where is he going? Ahí aluden hasta que él tiene la mentalidad de un nene en un cuerpo de un hombre y sounds like that song, la canción de salsa. Yeah. Y it does. Y como que la película just rambles on like that, like what is he up to? But it's kind of the ending for me was kind of disagreeable, the decision that Michael Myers does, like the route that he takes. Pero que, yeah, I think the uncanny works, but people just, you know, they want their icons and they want something that feels safe. Y yo pienso que hay películas que, por ejemplo, lo hacen súper bien, como una que no es ni slasher, like No Country for Old Men, for example. We have that Sugar character, and he comes out of nowhere, and he's creepy, and you don't know what he wants or how, you know, he's gonna get it, or if he kills anyone at random. He's just gonna do it. He's just gonna do it. And ese tipo de personaje is really good. So I think that in a way, we can say Michael Myers, si se queda así, because honestly, yo siento que it's going to lose traction about the whole, you know, uncanny thing. Si se queda así, I think it would work for the next one. Yeah. Porque ya al final como que aluden a que he's something more. You know, pero... Sí. Bueno, al final aluden y lo aluden. Sí, él coge como que experience points mientras estaba matando en esa última escena. Sí, al final luego, I swear. Un essay, papi, like, literal. Sí. Un essay, como que mientras lo explican, le están dando un beatdown y él está como que, hey, what's up, you know? Like, I'm unkillable, bitches, you know? Fue precioso, sí, no, horrible. But yeah, that's what you think about the uncanny. The uncanny is like, it's a good thing, pero well, you know. Yeah. Fran, por si acaso, no sé si te había escuchado, we were discussing el elemento de que es interesante cuando tú no sabes mucho del backstory de un personaje, because, you know, on its essence puede ser más perturbador que tú saber cómo ese personaje opera o maquina o what makes them tick, because when you have serial killers, you try to know more about them and they usually, in their wacky way, explain why they do what they do, so you kind of internalize that and understand that, and you know, por lo menos pueden entender, okay, mata por esto. But I feel like it's creepier, it's more horrifying cuando you just have a force que mata porque mata y literalmente no tiene ninguna explicación válida por qué lo hace. It just does. Like the embodiment of evil. Como que evil dies tonight. Porque literally he embodies evil. Yeah, that's kind of even more horrifying porque tú no puedes justificar por qué lo hace. He just does, tú sabes. So, discussing those things, y por eso es que Patrick había aludido a the whole thing about the uncanny, the foreign, the alien. Pues, what do you think about those ideas? Wow, se puso bien deep. Papi, esto es CINE MÁS, pa. Yo voy a sacarle el jugo a esta fucking película, ¿ok? God is my witness, I will. Tú deberías considerar un icon que es como una cebolla hecha de cinta. Papi, layers. Es más, yo voy a poner el clip, en vez de poner el intro clip, yo voy a poner el clip de Donkey llevando con Shrek. So, you gotta peel me,
you gotta beat me, Shrek, like onions. Como algo así era. Yo creo que le decía algo así. I just gotta put that scene. Yeah, that's it. So everyone understands el contexto de este podcast. No, it's a good question. Mira, yo pienso que es como la... Ajá, going back, caché ahora una pregunta, caché un poco lo que me dijo, Patrick, que se coge la máquina. Está mucho como el poder de cuando tú, con las caricaturas, por ejemplo, que un palito y los ojos siendo dos puntitos y una boquita haciendo una línea y ya, tú te proyectas más en eso, con ese palito y todo eso, a que tú hagas una cara, a que tú hagas tu caricatura súper realista. Y eso es lo que hace mucha un montón de graphic novels, caricaturas, cosas animadas, pues. Hace eso para que así tú te puedas proyectar, como que... Y porque mientras más tú lo defines, llega un punto de deja de ser interesante, que it kind of shuts you out. Porque una vez tú cierras el arco y lo sabes todo, es como que no... Tú te dejas afuera, pues no te dejas, no, muchas veces no encuentras espacio para ti mismo, a menos que tú tengas una biografía en común con un asesino de esto, which in that case you should be maybe a little bit worried. Pero sí es eso, lo cual es bien contradictorio, porque eso toca con lo de, we're talking about the uncanny, yo leí algo que se llama Valley, is it the Valley of the Uncanny, or the Vale of the Uncanny? No me acuerdo. Si alguien sabe, por favor, escríbelo. Y algo bien interesante es, ¿sabes? La contradicción de eso es que hay algo que parece humano, pero no es exactamente, which is why máscaras son particularmente asustan, porque usualmente algo que parece humano, pero tú sabes que no es, se te mete por debajo de la piel. Es como cuando alguien te sonríe y tú no sabes si los dientes son de verdad o son falsos. Como que eso es un poquito raro. Uncanny Valley. Uncanny Valley, yeah. Sí, los Uncanny Valley effects. Entonces, pero la otra contradicción de eso es que muchas veces, dependiendo del arte y las cosas, en este caso, Michael Myers, he's dressed como un tipo, un mecánico. He looks like a janitor. Full, janitor. Sí, mano. Janitor, okay, un blue collar job, cool. Una máscara de una tienda. Así fue como empezó. Ahora es como... pero la máscara él la compró en una tienda, así como fue como empezó, una cosa así, ¿verdad? Sí, o la robó, la robó, chavo, obviamente. Sí. Blue collar, yo me acuerdo que estaban en la tienda cuando él pasó por detrás en el carro. Exacto, What's up, motherfuckers? Sí, de los más chiles escapándose. Yeah. It could be literally anyone. Usando eso, pero cuando tú lo ves, es como que parece humano, pero no es humano. Y eso es lo que se te mete por debajo de tu piel, porque tú no sabes quién es, pero puede ser por cualquiera. Y es esa contradicción lo cual lo hace sumamente interesante y por la cual, qué sé yo, nos encanta tanto. También, no sé si Jason también, tal vez tiene que ver también con eso, y este tipo de Texas Chainsaw. No sé si Freddy. Bueno, Freddy literalmente es supernatural. Texas Chainsaw literalmente se te mete debajo de la piel. Sí. Exacto, se te mete debajo de la piel y más caída. No. Pero yeah, no, those are my 2 cents. It's very, como que ese tema a mí me gusta mucho, hablando así del horror cósmico. Bueno, si no me voy en un viaje, ¿verdad? I'm good. También mencionaron The Thing. You love The Thing, right? I love The Thing. Tengo 2 películas de horror favoritas y esa es una de ellas. So good. Again, gracias, John Carpentino. Yeah. También related to this whole conversation, just 2 random things. There's a reason why, even though it's a stereotype, como que it's been beaten to the ground. There's a reason why Exorcist worked so much back in the day and it still does today. Y también, it's always great when you see a horror movie donde the victim is saying, "Why are you doing this?" And the killer just doesn't give a shit, keeps going. Why explain everything? Just go for it. Yeah. Pero
O sea, there's a reason también porque a la gente le gustan los artistas místicos, como decir, como que alguien como Bowie o whatever. Son gente que no explicaba mucho sus cosas. Es como cuando tiene algún artista. Mira, por ejemplo, bien estúpido, what about Sia? El mero hecho que esa tipa se tapaba los ojos made everyone freak the fuck out. Como que, ¿por qué Sia su ojo? No entiendo. And it became like a thing. Es como que, okay, but just let her be. Just, she makes cool music. Déjala existir. Why does everything need to be explained? It's fine. Exacto. Just normal. Yeah. Un punto que dijo Frank que me gustó, y obviamente yo presumo que esto era parte de la tesis de John Carpenter. He took, and we all know this porque esto es algo super known, he took a Captain Kirk mask and he stripped the eyebrows and he cut up the eyes, si no me equivoco, and he kept them hollow. So es como tú dices, este elemento de que it's a face but it's not a face. It's the eerie interpretation of a face. Y se ve bien creepy because it's a humanoid, like, si lo hubiera dejado sin pintarse blanco normal, hubiera sido like a normal mask, pues it would look like a face. Pero John Carpenter tweaked it just enough where it's en ese aspecto de Uncanny Valley. It's just eerie enough. Es como que it's humanoid, but not completely. Hay algo que está missing there. Y es muy curioso que se lo porque I feel que obviamente, y estoy seguro que John Carpenter se le cogió eso. O probablemente dijo, we gotta make it different enough to avoid copyright. Who knows? Porque a veces cine es así. A veces uno hace las cosas porque uno tiene que hacerlas for, budgetary reasons or production reasons. Y resulta después que estamos 30, 40 años sobreanalizando una fucking máscara que John Carpenter le puso a alguien. So, it's interesting. Which is, again, also very interesting la manera que Genesis High, why Rob Zombie explores it en la primera de él, el aspecto de las máscaras. Yeah. Michael is literally, I think it's not in a mental asylum, I think it is, no me acuerdo bien dónde él está, pero his room is filled with masks. Sí. So entonces, interesante eso, porque entonces Rob Zombie se dio la tarea a entonces explorar el psyche of a serial killer, essentially. So, entonces así podemos gush un poquito de estas películas de Rob Zombie. What do you think entonces about having el elemento de tener a alguien que está tratando de analizar the mind of a serial killer, of a slasher, ¿verdad? Y entonces tener a John Carpenter que just wanted to address the issue of stalking, the issue of missing people, the issue of, pues, los miedos de una mujer joven en un white suburban neighborhood caminando por ahí a las 12 de la tarde. Siempre era como que por el día. Vamos a empezar con Patrick. Pues mira, honestamente, I mean, John Carpenter didn't do it al nivel de The Thing. O sea, it's not like fue así de heavy, porque la película en sí es a little wacky con todo y eso. He eats a dog. Pero I think the two versions are entirely different perspectives. Y con todo y eso, yo pienso que en la de Rob Zombie, even though they tried to explain, they always kept the whole he's pure evil, como que porque a él le dieron 1000 razones que para nosotros son razonables, pero con todo y eso al final y al cabo, what was the conclusion? Still evil, still we don't know what he's about, we don't know where he's going with this, aunque le dieron un montón de background en las películas, we still don't know, right? So no sé, I agree that in a way no tuvo tanto impacto en la de Rob Zombie porque sí explicó como que a bit of the background, we can assume that affected him. Pero the whole John Carpenter thing, it's like, you know what I was thinking cuando estaba viendo el otro día? How the hell did he learn how to drive, Like, because he drove very well. He was in an institution since he was a kid. He just recently escaped, and that motherfucker knew how to drive everywhere. So, en realidad, como que, sure, like, y no se queda tan uncanny tampoco, porque le enseñan la cara. So, en la película en sí, como que no estamos hablando de que él se fue al nivel full Uncanny Valley. But he did keep the mystique going on, y de eso como que se trata. Él no explicó mucho porque él mató a la hermana, porque that just started, he just killed the sister y ya. It was like he was in a daze when he they actually have a like a serialized novel thing de Halloween
based on the character, and they have some like weird explanations about regarding like they allude to possession and stuff like that, which are totally unreadable. But if you guys want to find it, they're available online. La verdad no están tan mala, but if you like Halloween, you want to like get into it, just buy the novel. Yo creo que salió como. I'm not sold. Not sold. No, not sold. Okay. Yeah. Well, it's not that good. But honestamente, if I were to choose, obviously I would choose John Carpenter, because no solamente porque es una puta leyenda y hizo también one of the most iconic scores también, honestamente. The score como que suena anywhere. Al punto que siguen reusándola sin piedad, porque they do. Está tan difícil to create anything as good, Yeah. It's simple. It's simple, it's good, it's catchy, hits hard, Yeah. Y el hecho de que él tuvo la pasión de hacer el score, hacer el personaje, this guy drove everywhere, was just this chaotic lunatic que robó mascaras en un lugar for some reason. They don't explain. No dicen como que, ellos no quieren que sepa que él es Michael, por eso se robó la máscara. They don't say shit. Like, everybody would have known it was Michael, he's the only escaped lunatic in the whole damn freaking movie. Es más, tanto así que tenemos un personaje esperando frente a la casa en toda la puta película. Loomis estuvo esperando frente a la casa en toda la fucking película, ¿ok? Like, he notices that there's nothing wrong until the end. Que como que viene, como que están gritando y qué sé yo, y él como que, oh shit, I guess it's going down. I wasted all my nights aquí. Pero, hey, he was vindicated porque después de Halloween Kills, Michael sí terminó realizando la puta casa. And then he was like, did he kill again? It just took him long, right? But he did just kill a lot of people randomly. Yeah. Y se trajo la tumba a la casa, la tumba de la Mai, with some weird strength. Like, well, I love it. No, it's fine. Es el misticismo, porque es esa whole idea, porque lo habían dicho, the boogeyman. Y John Carpenter te da el hint enough, donde no es como las otras películas sus siguientes que, he's basically immortal. En la primera, basically todo lo que le pasa a él, you can almost question. It's like, is he actually supernatural? Is he just a dude that fell 2 stories con 3 balazos en la cara and survived? Like, Hey, Laurie hizo lo mismo. En el 2018, papi. No, pero es que te digo, it skirts the line enough donde tú dices, is he the boogeyman? I guess I'll never know, John Carpenter. Papi, eso es lo difícil que es levantarse del piso flat y estar así, doblarse sin hacer así o verte como un ñemo. No, eso es cierto. So, y ese tipo clavando gente a la pared, he is a boogeyman, honestly. He wears a ghost suit, como que él se pone la sábana en la primera, which was fun as fuck. Awesome, that was great. Yeah. That was great. Frank, what are your thoughts? Just on anything, man. ¿Puedes repetir la pregunta? Oh, I don't even know. ¿Cuál era la pregunta? Like we were discussing the force of nature. Exacto. No. It was the idea of either explicar el serial killer o realmente no explicarlo. And what do you think? Si los dos son válidos, si una te gusta más una que la otra. Porque como hemos visto que Rob Zombie sí trató de desarrollar un poquito de backstory a por qué Michael hace lo que hace, versus John Carpenter, que pues he just wanted to make like a stalker movie. ¿Qué tú crees de esos dos approaches? That's tricky for me, porque yo no he visto la de Rob Zombie. Pero you can apply this to any other movie. Una super backstory, super claro lo que estás diciendo. Sí. Either como que facts, como que esto es lo que pasó con este tipo. Sí, exacto. Okay. Pero no lo hizo tan horrible, because I thought he did a good job with it. Es esta cosa, you can utilize any other example you wish. Es la idea de cuando un director decide meterse en the mind of the villain versus dejar que el villain exista as this force. Como por ejemplo, Nolan quisiera darle un backstory triste a Joker en la segunda película cuando Joker era chiquito, ¿me entiendes? Instead of letting Joker decir 3 o 4 diferentes origin stories de él and just let the audience be like, okay, I see. Es que sí, no te entiendo, son las dos escuelas, como que there's no right or wrong, es simplemente como que es lo que estás tratando de hacer. Yeah.
Yo pienso que, look, yo pienso como que por general, like, I think mientras menos tú expliques, más tú te metes en el personaje, because todo el mundo tiene bueno y tiene maldad dentro de suyo, everyone. Pero no todo el mundo, brother, les quemaron la cara, el hermano mayor le quemó la cara cuando era una cosa así, you know, they didn't like lose a parent, ¿tú me entiendes? So por eso es que mientras tú le sigues poniendo more facts, vas cerrando más la cosa. Yo pienso que, again, balance, porque si no tiene absolutamente nada, then I'm like, okay, como que, ¿qué está pasando aquí? Pero siempre yo pienso que la clave es buscar como que algo, algo universal entre ambos, and then just being super confident de que eso es todo lo que tú necesitas para que en verdad ese miedo arranque, porque the fact that it could be anyone, como ya hemos hablado antes, es pretty scary, es super scary, como que tú una película como, bro, tú ves Get Out, parte de la cosa que Get Out da mucho miedo es porque, you know, no que la gente está transmitiendo sus mentes en otros cuerpos, pero que ese tipo de setting, eso lo hay, como que lo hay, brother, es como que, you know, es cuestión es pick the few things que caracterizan a este serial killer o entidad de horror malvada, whatever, y seguir con eso. Y no estoy seguro porque no vi la del 2018 ni he visto las de Rob Zombie, pero usualmente como like for instance pasa que en el de 2018 Michael tiene que tener algo con algo de neglect, como algo así. ¿En algún momento entra en eso? No. Como Se fueron por la escuela de ambigüedad. He's apparently going after Lori porque todo el mundo piensa que eso es lo que está pasando, pero realmente, pues, como te diste cuenta, Halloween Kills, they kind of hint at the fact that maybe he wasn't after her at all. So the only thing that you have is that you're assuming que él se escapa, porque él se escapa de un autobús que estaba con un montón de crazy people. And he's just running back to get to Lori, which is weird because he does run off to get the mask first. Like, él busca mar y tierra para conseguir esa máscara. But afterwards, he's just in the neighborhood, people are trick-or-treating, entonces empieza a matar gente. Just that simple. It's like nothing como que super deep, profound ni nada. Es que simplemente everyone in the town is just assuming, diablo, va para donde ella. Porque, pues, you know, she was the one that got away. Does he still, como que todavía tienen puesto establecido de que él mata a su hermana cuando es pequeño? Sí. Todavía usan el contexto de la primera. Solamente la de John Carpenter en cuenta. Exacto. So, again, es como que no todo el mundo como que ha hecho un acto tan así, tan grande, como que. Pero tú sabes las consecuencias de tienen un niño que tú hagas algo así y luego tú vives toda tu vida en un hospital psiquiátrico súper aislado, and then you just keep doing lo que tú estabas haciendo cuando tú eras niño. O sea, eso ahí ya para mí eso es como ya súper como que, you know. And I feel como que maybe como que lo hicieron mejor ahí, como que eso es sumamente algo que uno como que puede como que fuck, como que esto está como que bien fuera. So yo pienso que eso es como que buscar la línea entre ambos y caminarla. Y nos fuimos. Pero también depende de lo que estés haciendo. Like, para este tipo de cosas sí, pero si estamos en otro mundo, sé yo, un mundo más de... I don't know. ¿Más de qué? Dilo. Como por ejemplo tú vas a como que una serie, tú vas a una novela, algo más literario. Muchas veces pues they swarm, como que te dan mucho más información, como que demasiada mucho más. So it really just depends on what you're going for. Yo pienso que por rol esto encaja. Porque para esto del slasher específicamente. Fen, zumba.
Pues, mano, I agree with both Pat y Fran. O sea, I love it when it's a force of nature. I love it when it's just based on true crime y this is going to be a normal serial killer with the typical backstory that he starts killing animals, eventually sigue developing into something more. Rob Zombie, for as much praise as I've been giving it, what ruins the movie in a way también es que mezcla las dos cosas in a way that doesn't really mix. Como que he wants to have the cake and eat it too. Which it's cool, he can try it out, but I can tell you about somebody who did it better if en una serie. Y yes, I'm gonna go with The Sopranos. O sea, en una serie, they sometimes show como que flashbacks of how Tony Soprano was made into the person he is in la serie. But what makes The Sopranos extra interesting is exploration of Tony Soprano across his dreams and his nightmares. Yeah. Again, you never get a clear vision of how this person came to be. So, como dijo Frank, it all depends on what you want to do. I always appreciate a good force of nature, como The Thing, or the original Halloween. Yeah. But I'll also appreciate a lot algo más como que crime driven, como decir Natural Born Killers or algo en esa índole. Even though NBK puede ser an audience splitting movie. Pero yeah, agree con lo que dice Pat y Frank. Just either pick a lane or balance yourself out and pick the correct medium to tell the story that you want to go with. Porque Rob Zombie, aunque tuvo el director's cut ese de 2 horas de la primera película, it was still convoluted as fuck. Okay. Like, le dio 30 minutos for the kid side and the other 1 hour and a half for the adult side. And it was still convoluted. Okay. So, yeah. Y vean That's Sopranos. Y vean Many Saints of Newark. Okay. Me encanta el plug. Me encanta. Pues, yeah, I on a personal level, obviamente, my type of cinema, I like it cuando es un poquito más ambiguo, for sure. A mí me gusta que you have just enough and you skirt that line bien fino en donde you're giving enough to the audience, pero que entonces puede, como que de tu propia experiencia, de tu propia perspectiva, poder inyectar un poquito más en el personaje. Because, pues, I like my cinema to be more of a thinker en ese aspecto. Que por lo menos yo implante my dreams, my horrors, my experiences en el personaje. Obviamente no lo quiero vacío. No quiero como un Bella situation donde she becomes an avatar for the audience. Like I don't like that either porque it's a bit too much. It's a bit too much on the other side. I like something que esté pasando con el personaje para que entonces yo me pueda identificar o whatever, o pueda meterme un poquito más en lo que le está pasando al personaje. No me gusta mucho cuando estás too over-explained, cuando hay una cuestión de precuela y todo eso. Casi siempre nunca funciona por lo que ustedes ya bien han dicho. This whole thing over explanation, creen que la audiencia lo necesita porque la audiencia es stupid. And they're like, we need to spoon feed everything. And, some people do enjoy being spoon fed because they don't want to be in el aspecto del thinking. And I get it porque ya yo he tenido debates de esto. Yo entiendo totalmente que a veces hay gente que just wants to sit down y como que todo esto un poquito más digerido. Porque pues, they don't want to be like sitting there y tener que sacar más jugo de lo que necesitan. That's cool. Pero pues, si yo fuera a pick and choose, I'd rather have it a little more ambiguous. Un poquito más de que yo inyecte más y que la audiencia esté inyectando más. Que funcione o no, pues fine. Eso quizá ahí donde se pone la cosa complicada porque general audiences don't tend to like that. Hence why most movies tiran la tangente de sobreexplicar. And I think que obviamente el ejemplo más reciente que hemos visto fue el mismo Halloween Kills, where el tema te lo daban y de por sí it wasn't like the most subtle theme, y después cuando pasaba the thing, ¿verdad? Como que mob mentality, ¿en qué llevó? La muerte de alguien. Then you literally have someone the next scene diciendo we have become the monsters. Es como que Christ, man, I got it. And it was already a little on the nose while you were doing it. Pero entonces por encima, entonces me lo estás tirando. Entonces, then what? Es como Fran dice, then what's left for me to think, to get there? Because part of the journey es que la audiencia llegue con lo que el filmmaker quiere traer a la mesa. Like, if tú me lo estás tirando todo para atrás, then what the hell why am I here for?
Am I here as a very passive experience? Like, I don't know, like, Fen, ¿te vas a decir algo? I don't know, que estaba... No, sí, es que random me vino a la mente como que Tira. un clásico que balancea como que esto. We know they're not forces of nature, pero they feel like it. Silence of the Lambs, o sea, Yeah. both Buffalo y Hannibal, they both feel like forces of nature. Yeah. Pero a la misma vez te lo dan con este serial killer thing. Sí. Que, nah, just a random thought No, que me es vino. que o sea, Anthony Hopkins sale cuánto en la película, 10 minutos total. Yeah, And he leaves such a lasting impact. Y lo que él 16. dice, todo lo que dice es tan, you know, it's so subtle, and the stuff that he says implica tanto of what he has as a character, as a person, as a human, su moral compass. And again, a character que está bien poquito en la freaking película. And you can take so much away from that character. And that's why it's so fucking iconic. It's because it literally works. Antonio, para mí, pues dilo, Fran. Perdóname, te interrumpí. Dilo ahora, dilo. ¿Qué? No, es un chiste. Yo pensé que había pasado. Because he's so good, you know. No, yo te escribí que won't yo te believe trae de contexto a gente que Anthony Hopkins improvisó todas sus líneas en Silence of the Lambs. Que Y no sé qué Patrick dijo, ¿qué? no llegué a escribirlo, pero iba a decir como que mira, pero originalmente el tipo está encarcelado porque él trabajaba en un zoológico y soltó un animal, no sé, como un televisor o algo. Anyway. I love this. pero es lo que digo. Y Fernando es un buen ejemplo. Like, what makes this character so iconic, what's so memorable. Y más allá de ganar un Oscar, literally, we remember this movie, we remember that performance so fondly. Porque es todo lo que tú no ves. Puñeta, cuando el tipo está hablando de cómo él come órganos, te quedas como que vete para el fucking carajo. That's such a disgusting, descriptive way of saying something. Y la forma que él lo dice, porque es el posture, la elocuencia, y cómo él habla de básicamente canibalismo, all that mixed together, your mind is going to race wildly a lo que el tipo está diciendo. Y tú vas a pensar 70 cosas diferentes de por qué Hannibal Lecter is the way that he is. Y después when he takes action, o sea, lo demuestra. Oh, o sea, yeah. Exacto. Next level shit. Next level shit. Yeah. Y también la manera que he helps you understand Buffalo Bill as a character. Too. Exactamente. Es a perfect balancing. Zumba, fan. Otra cosa más es que Fen, tú diste algo como que se sentía como un force of nature, pero no lo es. Que me hizo pensar como que you just need como que par de características y nos fuimos en cuestión de cómo tú entras, pero las que, por ejemplo, fechas, cuánto mató, si es de este lugar, para una película de horror, como, o sea, como que, ¿sabes? Si nació en este estado, como que nada de eso como que importa, a menos que sea esencial a la historia, of course, pero eso son como cosas, son emociones, como que, like, muchas de esas son emociones. Con Buffalo, siento que había como una emoción ahí que él tenía, que era como que súper triste de ver, y como que como que you feel sorry for him. Y no me acuerdo bien el de Lecter en esa película, en original, porque sale 16 minutos, no me acuerdo muy bien. Pero I'm pretty sure he has something. Definitivamente el de Mads Mikkelsen en la serie, que lo vi más reciente, él tenía como que esa como isolation bien brutal. Como que yo quiero ser amigo de Will, pero I'm a serial killer. So, Pues, I feel que I agree with that. Again, like, on a personal level, pues, obviamente, I will prefer un poquito más ese aspecto. Pero I understand que the balance, cuando alguien lo hace súper bien, un balance is your right approach cuando ya estamos hablando de mainstream cinema. Porque you do want tu audiencia tú retener algo que por lo menos se sienta que they got something out of it. Y no fue algo spoon-fed. Porque es frustrante. Maybe a lot of people don't agree. Pero nosotros vemos bastante cine arte. And we generally like ver cositas que nos digan, diablo, coño, eso me hizo pensar. O yo me quedé pegado, like, last example de una película que me quedé días pensando fue la de Green Knight. No sé si la han visto, pero that shit had me, like,
días pensando en los temas, en la caracterización de Dev Patel, del final, like what the implication of the finale montage significa para el personaje y su historia. Entonces todo ese viaje como que es juicy porque es nice a veces tener películas donde tú como que le saca y le jala, ¿me entiendes? Tengo comentarios aquí, perdóname. Perdió la esencia de la película original. Antonio Cámara Pech dice, pues ya, I guess we can agree on that aspect to some degree. Por lo menos Halloween Kills, but maybe it did, maybe it didn't. Like, no sé de cuál tú estás hablando, tienes que ser un poquito más específico de cuál está, porque estamos hablando de muchos temas ahora mismo, so. Si puede ser más específico, pues por favor. Pero ya, the only other thing era un pequeño note que me di cuenta de el ending, choteado pa' Fen. The ending kill, para no decir quién fue. The ending kill felt very psycho shower scene. No se dieron cuenta, ¿verdad? Y yo creo que fue bastante on the nose. I mean, cool que lo hizo, pero yo me sentí como que, I see what you... References. I mean, it was just little notes. Teletransportación de nuevo. Oh, ya también. Él estaba diferente, definitivamente Yo imagino a Michael Myers trepando ventanas y pendejadas porque habían guardias y todo estaba rodeado para entrar a la casa and just get that through, you know. O al menos que haya aparecido a través del reflejo, que sea como que Bloody Mary o algo así. Que tú digas el nombre y salga el ghost de él y te mate, pues. Voy a poner geeky ahora. Hay un personaje en DC que es un villano, se llama Mirror Master. Él era como Mirror Master, que básicamente él atraviesa los mirrors como si fueran portales. Frankie va a decir. No, yo también voy a tirarme. Ok, dale. Durante la película, aprovechar ahora para decir esto, como que me preguntaba, como que, like, debe ser bien difícil como tomar algo como una franquicia como esta y tratar de, obviamente, mantener lo que es lo tradicional de esta franquicia, hacer algo nuevo, especialmente después de tantas películas. Like, it's insane. Como que no sé qué van a hacer después de esto. Pero me fui a un viaje y yo pienso que algo así sería chévere. Es como sería ver estas películas, pero a través de la perspectiva de Michael Myers. Como que qué sería lo difícil para él. No creo que sería matar, ni como que las consecuencias de matar. Y pienso que sería sneaking up on people. Entonces tú estás con él y él está como que, diablo, está aquí, está allá. Como que entonces va así como que caminando así bien calladito. Y entonces escucha un monólogo interior de él diciendo... Sí, como bien Maliki, for sure. Papi, en la anterior hubo uno así, en la de 2018 hubo un shot así, que lo siguió. It was a little one take. Long shot, yeah. One take. Hubo un one take bastante largo de siguiéndolo a él y matando ahí. Sí. It's pretty good. I really like that take. Sí. A mí me gusta eso cuando lo hacen y cuando... El classic POV shot. No, ya que es el classic POV shot de los slashers. Oh, yeah, of course. Pero una película completa desde una perspectiva del slasher, en todo su apogeo, it'd be funny, como él dice, pero it could be interesting porque trying to think ahora mismo, is there a slasher movie que has attempted un full POV completo del villano? Yeah. Yes, snuff films. Maniac. Shit, Maniac, es verdad, tienes toda razón. Oh, okay. Tienes toda razón, es verdad, I forgot about Maniac. And Maniac was pretty good, the 80s one. Trataron de hacer una con Elijah Wood, and Frodo was like killing people. Right, es verdad. En 2013 creo que fue. Sí. And it was alright, it wasn't that bad. Yeah. Pero sí, ha habido como que ese like full-on POV thing. Mm-hmm. Pero no digo POV in the traditional sense tampoco, not in a cinematography aspect, sino generalmente que la persona sigue el slasher, el slasher villain. Claro, será complicado porque then ¿qué tan complicado from a writing standpoint? How do you make, because eso sería como like the Joker, you still have to make him empathetic to some degree porque he's still your main character. So you need to... La única que me viene a la mente es Man Bites Dog, to be honest. Oh, that's a good one too. Oh, yeah. That's the only one that sort of kind of is that to some extent. Sí. But, maybe Henry, Portrait of a Serial Killer. Oh, yeah.
Oh, yeah. Yeah. There you go. Okay. Yeah. So we have good examples. Ahí está. Okay, Eso es lo pero que yo quería. son Son poquitas. poquitas. Bueno, no. Muy selectiva. Sí. Pero maybe, you know. Karate Kid. No, actually, será Cobra Kai. Si nos vamos hablando bien claro, si existe alguno, Cobra Kai is the one that's actually from the perspective of the bad guy. Because he's the one que quiere redimirse en esa estúpida serie. Pero tú no has escuchado que la gente decía que el original, la No, gente I know. pensaba que el villano era. Sí, el fucking nene este que estaba con Miyagi. Es Yeah, como, I know. es como mi abuelo ve Succession y él dice, mi abuelo ve Succession y dice, esto está pasando porque los hijos no le hacen caso al papá, él es el que sabe todo. Como que no, tienen que obedecer lo que él está diciendo. Y yo, wow, man. Exacto, this boomer is in the right. What are they doing? Yeah. Mencionaste lo de Psycho reference. Again, maybe sea as a direct reference to... Oh, no, it was very blatant, Fen. Cuando tú lo veas, tú vas a darte cuenta. Sí, It was just a little note que me di cuenta que no mencioné. Sí, no, pero me refiero que maybe fue como que Jamie Lee Curtis es la hija de esta mujer, so why not? Okay, sí, I thought that was why she did it. Like she dressed up like that. Y también el final de esta película. You're right, es verdad. Yeah. Because she did that for the premiere. Why not as a little bit of trivia, you know? Yeah. Pero mira, honestamente, I kind of, even though me dejó pensando como que how the hell did this happen? I kind of dug that killing y el hecho de que the person was standing in the same place as the cop was standing. Yeah. Y that person saw the little Michael Myers like looking down. They gave it that like ghost story vibe thing. I kind of dug it. De verdad como que no está mal, pero I don't know about the context though. Porque claro. Like he got his ass beat. Como que Michael Myers en esta película le hacen un American History X, como que contra unas escaleras, lo estabean. Mano, a él en una lo estabean 3 veces, like he gets shanked like 3 times, and he takes it like a champ, you know? He just straight up pushes the girl down the stairs like it was nothing, como que el tipo no hizo ni nada, like he just is like, como que tú crees que esas 3 estabias with that 7-inch long knife is going to do anything to me? Fuck you. It's Cinderella Man. Huh? Sí. So I was like, what you know, and then he gets his ass beat. He gets his ass shot. Like ese tipo pasa por tanta, and then he just does that last killing, like estaba fresco como una lechuga después de toda esa pendeja. Sí, como él hizo para meterse en la casa, me imagino él como que pasando entre toda la gente, como que, mira, perdóname, brother. No. Por eso es que estábamos cuestionando, él tenía que haberse trepado por lo de la escuela, la casa or something. Maybe Little John had like a secret entrance or something. Exacto, like sí, una cuevita jara. The back door. Acordándome de la escena cuando el mob le cae encima a Michael. It would have been beautiful si hubieran hecho como Office Space, con la escena del printer y con la misma canción. That shit would have had me ahí slow-mo ahí cayéndole encima. No, mano. Shaun of the Dead con la canción de Queen. Así como que al mismo tiempo con los bates. Así con el mismo ritmo. That would have been perfect. Dale, Frank, tíralo. Esa misma motín, pero con Hurt de Johnny Cash. ¡Qué rico! Cuando es bien largo el tiro de él levantándose bien lentamente. En blanco y negro. Sí. Magnifique. Por eso es que we need to get some money from Hollywood, mano. O sea, David Gordon Green. O sea, tienes que exprimir más a Danny McBride. Él te puede dar estas cosas. O sea, ¿qué es la que hay, bro? ¿Qué es la que hay? Tienes a Danny ahí como que encejado diciéndole no hagas chistes, pa. Yo te quiero serio. ¿Qué es la que hay? Come on, David Gordon Green. We know you're capable. Aquí hay una escena con Michael. He's just, you know, en su casa shooting the shit. Está smoking. Empieza a llamar a Lori. Le dice, what's up? ¿Me entiendes? Like, just go all out, bro. What's up? Yeah, oye, pero ¿qué ustedes pensaron de ese final, though? Like, después que he gets ass beat and he, like, goes full John Wick on them. Like, I was kind of wishing it was a doppelganger. I swear to God, like, it's not como que this can't be it, man. This is Halloween Kills, not Halloween Ends. I think Ends, it would end everything, you know?
Yo creo que se sentía, I mean, teniendo la conciencia de que tú sabes que es un stopgap, es una segunda parte. Yeah. Eso already ruins it porque tú sabes que él va a sobrevivir. Yeah. Pero to your point, I feel que entonces lo que causa es que esta idea de pensar si él es el boogeyman, o si es humano, o si es algo sobrenatural, it kind of confirms it so hard. Es como que, okay, pues it's a supernatural being, like, no hay de otra. Like, I think it's pretty clear cut que you made a hard stance de decir, he's not the stalker guy. He literally has powers. Es como Like que through an ass beating. You needed an ass beating to prove that. Entonces, pues subió de level ahí, cogió el Literal, Candy, cabrón, HP ascendió, full, gente. ¿entiendes? Y vamos para adelante. Como literalmente era Rocky Balboa, mano, que en las películas siempre lo tumbaban y él escuchaba al viejo gritándole. Yep. Yo quiero saber quién es el viejo para él. Loomis. Loomis. Loomis, full Loomis. Get up, Michael, come on. Come on, you can do it. You can kill them all. Kill them all. Yo no encontré, yo en verdad encontré esa escena tan inspiradora y todo. Yo dije, wow, mano. This man really loves his craft. Like, Yeah. Cabrón, la de Everybody Hurts. Hubiese estado cabrón tocando ahí también. Mira, pero otra pregunta. Karen, like, did she just do the stabbing y se fue para la casa? Como que, y dejó el mob atrás asegurándose que estuviera muerto. Sí, porque ya sabía como que tiene como 40 tipos. Obviamente, my mother is insane. He's not the boogeyman. Y se fue para carajo. I feel like that must have been her reasoning. Que a todo esto, cierta desconfianza con la Mai. También como que hizo un montón de decisiones como no tiene mucho sentido. Como que igual se fue con el mob y dejó la hija allí. Cabrón, él dejó la hija atrás como que that was such a risky move, por eso te digo. Sí. Él hubiese virado para la casa, that would have been a perfect movie for me. There would have been un cut to black, como él se queda mirándola, él se mira para atrás, cierra la puerta y dice, no, Michael, plan, corta negro. Sold, te lo juro. Ok, ya estamos. Ya que de por sí el final ends así como que exacto, porque es como que es como está inconcluso anyways el final, pues might as well just give me something así de chocante, ¿me entiendes? Te digo cuál es el final de la tercera película, te lo voy a spoilear ahora mismo. Tíralo. Literalmente él acaba con todo, like con todo. Yes. Todo. Okay. Pero he takes a really big beating. Okay. Y va a ser como el final de esta película, no voy a decir cuál es. Y él va a estar sentado en el driver's seat del carro, desangrándose. Ahora subir a su cara. Y ahí vamos a empezar. ¿Cómo se llama la canción? A real human being. Guiando así al próximo town. Off into the sunrise, porque ya no es Halloween. Halloween did end. It does end, yeah. See you. Bello. Bello. No, ya sé como todos los trends de todas las películas hoy día, que es Michael Myers will return. 3 puntitos. Como hicieron con James Bond, como hicieron con Captain America, con todo el mundo. Because everyone just needs to come back eventually. But Michael Myers will return. Bello. Ay, caramba. Will Laurie Strode die? I hope she does. I hope she does. Is it too obvious that she will die? Porque como this point, it's either one or the other. Y es porque es casi inevitable, ¿me entiendes? Either you give fans a happy ending or she does the noble sacrifice route. Ella se va a sacrificar por la nieta. Y luego al final es como que, oh, is he alive or not? Exacto. And Halloween will never truly end. Por eso hubiera sido interesante que he would have died in the second one, because then you would have had something bonkers de la tercera, ¿me entiendes? Pero el mero hecho de que, spoilers, he's alive, pues, sorry, I mean, you're gonna get him at the end. Es que pues, mano, it's just one of those things where you can't go too ballsy, I guess. You can't just go too nuts, porque es que, you know, you want to make your money, you want to give a little bit of, like, leeway para el director, pero not too much, no te veas muy bonkers, porque we gotta sell shit, and you have a trilogy in mind, y es una franquicia, and obviously fans will want you to kill Laurie ni Michael en la segunda, so es que it's just a bunch of checks, ¿me entiendes? So you gotta like have that balance también, y obviamente David Gordon Green pues trató within the boundaries to try to do something with it, you know?
I know what you did last Halloween. Esa va a ser la próxima. Esa es la próxima. Oh, nice. Yeah. A Halloween Before Christmas? Dude, who but, knows? you know, I kind of wish this trilogy wasn't on the same night, honestamente. ¿No te gusta ese approach? I don't know, man. I don't know, porque al final de Halloween Kills, they actually mentioned something about being this Halloween or a year from now. They actually allude to different, like, Halloweens. Yeah. Y el hecho de que va atado con Michael Myers. Mm-hmm. Y honestamente, like, 3 movies for one night. Y, you know, like, la nena está con la pierna rota, Laurie Strode la abrieron por la mitad, en una cesárea ahí. You want daylight scenes. Eso es lo que está Sí, sí, eso es lo que That's what I want. That's what I want. That's true. Okay, That, okay, there you gracias. go. I Eso es want lo que está daylight jodiendo. scenes. That's it. Por That's eso. it. Yeah. Sí. Eso fue parte de lo que daylight hizo la primera tan efectiva también, como que you weren't safe during the day. So, Agree. He's still creepy during the fucking day. You don't need to put him at night to be creepier. creepy. Even Yeah, during- exacto. Thank you. Por eso mismo. It's so effective. Como que los tiros del parado así en el medio del día y tú dices, tú como que, diablo, man, este tipo está bien loco, en verdad. Like, Mata por el día, diablo. está loquillo. Yo creo que Patrick, I mean, no es mala idea, Patrick. Lo único malo es que después de ver ejemplo, and I know I'm going to say a horrible example para joderte la mente, pero Star Wars did it. Las primeras dos películas estaban pasando una detrás de la otra y después cogieron un break de un año. And look where that got you. Pickle Snokes. That's true. The Emperor ahí decrépito diciendo the Force is with me or something y Rey diciendo I am the Force. I am the Jedi or something. And you just wanted to shoot yourself in the movie theater. Yo tenía el tipo al lado mío en esa película. Luego cuando yo vi los Pickle Snokes, yo me reí full. Me reí duro. Porque yo no había visto algo tan absurdo en mi freaking vida en buen tiempo. Cuando el emperador sabe que está vivo, parece que el tipo no había visto el freaking trailer, y él me dice, ¡oh! El emperador está vivo. Y como que me miró, y yo, sí, está vivo. Y él como, ¡wow! Entonces, pero él se vio que él no sabía, pero he was obviously a Star Wars fan, because he knew, right? Yeah. As the movie progressed, él como que decía little commentaries, pero se notaba que the energy, the life force was being sucked off. He was clearly not enjoying la película. Y él me miraba, me decía como un little quip, y yo estaba como que en el banter leve. Y cuando el emperador tira como que el lightning para arriba y las naves se empiezan a caer, y digo, diablo, qué porquería, mano. Y yo dije, sí, mano, qué pena, ¿verdad? Y él dice, sí, mano, está ahí estúpido. Y yo, así como los fans de Halloween se sienten. Esto no es anime, pa. Esto no es My Hero, esto no es Deku. I'm a little bit of a weeb now, so ya tengo más referencias que Dragon Ball. Ajá. Ya que está en el tema de, si esto, de Star Wars, solamente una sola cosa, and then I'm happy to move on. Dale. Yo pienso que Solo es la mejor de todas. I'm being very honest. Spicy, please. Go. Yo necesito No. esto. No, papi, dame 5 minutos. Dame 5 minutos de tu tiempo y tú dime por qué. Uncanny Valley, papá. Uncanny Valley. Papi, Uncanny Valley la tenían en Rogue One. Hablamos de eso sin explicación. Tú no me tiras esa bomba sin decirme el por qué. Es la parte que él descubre cómo es el apellido del Han Solo. Esa es la mejor parte. Cuando yo vi esa escena, yo dije, ¿tú andas solo? Han Solo. Sí. Es como que, you're a loner, so you're solo. Okay. Mano, y si hubiese andado acompañado, you know? ¿Qué sería? Han and Company. Han and Co. And Co. Súper bien. I would have been fine with that too. Sí, yo creo que sí, es trascendental. Cuando tú ves esa escena así, esos son los momentos en el cine. O sea, cuando tú estás en high school y tú ves películas que como que te tocan y te impactan por lo que sea, ¿verdad? Esa creo que fue la escena que a mí me tocó. Genuinamente yo decía, I am in for a jolly good time. Con esa escena, esa fue la que sedimentó todo eso. It was really early on en la película. This is it. I'll love this. Oh, sí, definitivamente. No fue como que el banter con Chewie, no fue cuando él descubrió la pistola, no. Fue saber su propio apellido. Ahí yo supe. Por eso es que yo quiero saber la opinión de Fran, porque es que Fran dice eso y yo digo, like, I kind of agree with you, ¿verdad? Yo no lo digo muy públicamente, pero I kind of agree with you. La más divertida de todas. Full, es verdad. It is just the más divertida.
Like, Yeah. yo no, El cheeseburger de yo no que veo es- esta película to get a deeper understanding of myself, Fair. ni nada. So, I agree. es la más divertida. So, Es la más divertida. that's it, Yeah. hasta ahí. Ya. No, no, it's fine. Okay, fine. Es la más divertida. Fair enough. It's funny, okay? It's funny. It's funny. It's fun. A veces you just Fun. need fun. A veces tú necesitas tu op. Y eso está fine. Papi, Nada pero yo más. puedo decir lo mismo de Kills y no necesito didactic bullshit ni nada. Como Pero que papi, ellos ponen pero el Halloween episodio. Kills, gracias por darme un título tan Pero descriptivo. papi, ustedes se antojaron. Ok, yo voy a tirarlo a todos ustedes en medio. Yo en el chat, y con esto vamos a concluir y pues decir nuestros final thoughts. Yo estaba en el chat con estos bros, que yo amo a todos ellos, y también a Edward que no está. Yo les digo como que, hey, quiero hacer algo de Spooky Season, quiero hacer alguna película con ustedes, vamos a irle un poquito obscure, ¿verdad? Algo que no sea tan tradicional, whatever. Y entonces como que yo les mencioné The Wailing, which is a Korean movie that I really like a lot, it's really very good. Patrick mencionó una que realmente no me acuerdo el mismo el título, si tú puedes decir cuál era. Hagasusa. Hagasusa, perfecto. Entonces, creo que alguien dijo Halloween Kills. No me acuerdo si fui yo. Maybe it was me. Y yo traje la idea a la mesa. I don't know. Fui yo. Ok, fine. Yo creo que tú. Ok, Yeah, fine. was, Yo dije, Halloween Kills, whatever. Y entonces, yo puse un poll. Entonces, todos ustedes, yo no sé si esto lo planificaron o just to spite me, pusieron todos Halloween Kills. Y yo estoy en mi cabeza internalizando por qué ellos están cogiendo Halloween Kills cuando we could have literally just had a plethora of movies que quizás no mucha gente conoce. They know mi podcast. Ellos saben que yo tiendo a tratar de coger algo un poquito más artsy, un poquito más internacional, whatever. Just something a little bit different que la gente no conozca, pero no. Dame Halloween Kills. Y yo los maldecí a ustedes por un día entero. Y después yo dije, fine. Dale, Ale, zumba. ¿qué prefieres, Halloween Kills, Okay. Addams Family 2 o Venom Let There Be Carnage? ¿Cuál te da más Spooky Season y cuál prefieres ver? Dime. ¿Vas a ir You have to llorando? make me choose. ¿Por qué no hay más opciones? Why are these Las my tres están en el options? cine, pa. Las tres están en el cine ahora Pero es mismo. que no tenía que Which ser one do del you wanna cine. watch? Yo nunca exigí. Esa es la cosa. Yo no sé si ustedes malinterpretaron, pero yo nunca quise que fuera algo del cine. Yo estaba dispuesto a hablar de lo que fuese. Por eso yo estaba cool with whatever. Pero ustedes como que se fueron el viaje que tenía que ser algo del cine. And we just ended up con Halloween Kills, which está cool porque we talked about a bunch of other shit, which is what I wanted anyways. Pero it was just funny. It was just funny que todo esto fue lo que aconteció. Yo creo que... Pues, And it's Halloween. it is Halloween. You know what? Fine. Kills, you know? And it kills. And it kills. It And it slaps. will end. It slaps. It It slaps. will the end. shit out. It will end. Next year. Prepárense. Eso Vamos viene. a ver. If there's not a strike. ¿Verdad? No, pero ya la película está a planchazo. Ya eso no importa. This is very true. This is very true. That's true, that's true. Bueno, final thoughts, Frank, final thoughts, anything at all, como hablar de por qué te gusta Solo. No, o sea, Just anything. no, estoy tratando de, como que estoy tratando de pensar como que todavía no he dicho que me gustaría decir. I mean, me gusta mucho ver, o sea, como que it was fun watching this, en el sentido de que, como que es la primera vez en un rato que veo como una película de estas de slasher, que no son las originales, you know, y fue bien interesante ver cómo tú mantienes el espíritu vivo. El approach de que 3 películas en una misma noche y que literalmente este tipo is not only gonna kill everyone, pero todos sobrevivientes de las películas pasadas, es como que de esas ideas tan y tan wacky que es como que, pero ¿a dónde más va a ir, you know? Yeah. Y me gustó que con todo eso encontraba espacio para crear la historia, you know. Cuando las veas back to back, yo pienso que va a coger mucho mejor. Pero como que esas escenitas tenían esos detallitos y cosas así, como que atmosféricos, esos POVs y todo eso, es como que that goes a long way. Yeah. Y nada, espero que para la próxima me den más de ese momento cuando Michael Myers se levanta del piso. Así. Que en un momento así, como que realmente como que todo el mundo, como que tú puedes escuchar a la gente como que cheering for him to get up. Y sería, no estoy diciendo que tiene que ser esto, pero no me quejaría si Laurie Strode le revela
que ella tiene una bomba nuclear en su estómago. En Gotham. Está en el hospital. Entonces le da un abrazo y ahí explotan los dos. Sí, sí. I'm not saying it has to be that, pero no estoy en contra. Mm-hmm. Sería chévere. Y luego que al final, después de los créditos, en el hoyo de la bomba, él se levanta así. Yo te iba a tirar una mejor, que la sangre alrededor hace una calabaza. Como Rorschach. Cuando Rorschach murió, ¿te acuerdas? Que Dr. Manhattan de esto le hizo Rorschach en la Snow. Misma cosa, Lori hizo la Little Pumpkin. Y No, después se levanta en el centro. Yeah. That would be poetic as well. Yeah, sería bueno. ¿Viste? There you go. Te la puse, ¿viste? Te la puse con sentido. No, satisfecho. No, that's basically it. Y me gustaría, I really look forward eso de Predator. I look forward to, Patrick la vio, pero yo las quiero ver, The Medium, que esa película en verdad número uno, como que la película número uno ahora mismo quiero ver sí o sí. Rica, papi, rica. Yeah. Y yeah, those are my thoughts. Perfect. Final thoughts. Pues, final thoughts. Halloween is such a convoluted franchise. So I would suggest convoluted en el sentido de que hay different timelines. Que pueden ver cualquier película. So I would suggest watch the first two y watch the first one y 2018 version. Y después esta, obviously, para que sigan ese timeline que se tiraron ahí. Si quieren tirarse, ver las de la sobrina de Michael Myers, que eran la 4 y la 5, have fun with them. They're not the best. Para mí, I have a nostalgic factor attached to them. Again, cuando salí de la escuela, las veía en Sci-Fi o Spike TV o whatever the fuck. Además de eso, can't wait to finish Halloween Kills y ver lo que sale el año que viene, to watch the entire Gordon Green trilogy, a ver qué puede hacer. Y just as a suggestion para la gente que quiera tirarse como que un slasher marathon bien chévere el día de Halloween, pues I would suggest 3 movies que enseñan como que the evolution of the slasher. Pues Texas Chainsaw, Halloween y después Nightmare on Elm Street, que era, I think it's the best one to explore supernatural con slasher. Porque sure, Jason does it, pero I don't care about Jason that much. Y las de Chucky pues son un chiste, literalmente. So if you want to do those two, have fun with them as well. Okay, perfect. Final thoughts. Have a fun spooky season. It's the best vibe. Nice. Patrick, what about you? Do I have to follow up Fen, mano? Sorry, mala mía, no pensé que él se iba a tirar todo eso, ¿me entiendes? Pues mira, mano, yo siento que Halloween can just have like its own multiverse movie. Porque Paul Rudd as Tommy Doyle, I don't know which one was better. Eso debimos haberlo hablado, como que cuál Tommy Doyle era mejor. If you want like this traumatized, beer guzzling Tommy Doyle or Paul Rudd, Tommy Doyle beating up Michael Myers. Yeah. Pero, you know, honestly, I love the movie. I had a lot of fun. Me gustó mucho. The whole thing with killing a lot of people surprisingly didn't feel like an overkill. Yo no estaba aburrido viéndolo matar gente. I think maybe it's because of all the different ways que lo hizo and the shots and all that. So I think David Gordon Green got really creative when it came to that. So I think that's why I kind of liked the movie. Cuando estuve allá en el cine, I was having fun. Pero nada, like yo sigo la misma línea que Fen. Like right now, I'm just watching movies left and right. Y a veces me voy como que la otra vez estaba viendo Page of Madness y like la próxima me puse a Young Frankenstein. So I'm just watching every movie for what they are, and they're just scary movies. Así que nothing's better than that in Halloween. Watching movies, reading good books. Así que
wish everyone a spooky Halloween. Definitely go watch Halloween Kills and like le dice a Ale su perspectiva. I'm really interested in knowing what people think about this movie. Hopefully this is not the last spooky podcast episode de CINE MÁS podcast. So pressure's on you. Yeah. Okay. The medium, no sé, piénsalo. Yeah. Y nada, it was fun. I really enjoyed this. Talking about the same guy for like 3 hours. It was fun. Bello, es precioso. Papi, la otra vez no le sacamos 3 horas a otras películas, pero a Halloween Kills sí. Eso es cierto. Esa Así fue que- mi meta. Esa fue mi meta, honestamente. Sí, no, yo sé que quería sacarle el jugo. But thank you for Yeah. like having me in the podcast, and For sure, siempre. it was fun as fuck. So. Yeah. Pues, yeah. Generally, I like the movie. Estaba fun. Había para sacarle, pero in the end era un poquito incomplete. So, yo siento que es una película que la experiencia va a ser pura y va a ser un poquito mejor recibida cuando veas back to back las dos películas. De lo contrario, as it stands, pues, you need the second half for sure. Esto está súper incompleto. Pero está cool. The kills are enjoyable. Lo que están haciendo con los personajes, pues está interesante la ruta que hay. No todo pega, no todo funciona. A veces las cosas are laid too thick for my taste. Pero por lo menos aprecio que David Gordon Green doesn't seem to be cashing it in. Because you could have just easily made it un slasher, sencillo, mata a todo el mundo, seguimos para adelante, dame el cheque. At least he's trying to, within the boundaries de lo que probablemente Blumhouse le dio y probablemente la gente que brega con esta franquicia le dieron, he tried un poquito más allá de traer algo más a la mesa. If he's successful or not, ahí tenemos este podcast y tiene sus opiniones para decir si fue successful in those regards. Yo no he visto mucho spooky stuff, porque estaba muy pendiente tratando de ver esta, pero I do want to check out The Night House, que yo sé que ustedes ya me la recomendaron y salió, y me dicen que está bien sólida, y I love, ¿cómo se llama la actriz? Rebeca, Hall, right? Pasillo, sí. Rebeca Pasillo, que ya salió en Christine. La dura. Christine está cabrona, Yes. cabrona. Este character study, fíjate, súper buenísimo. Que Rebecca Hall en verdad super underappreciated. I'm glad that she's getting películas como la de Night House y eso. Que Night House de por sí fue tan surprising que salió en el cine. That really took me by surprise. Considerando el tipo de película que era when I read la sinopsis y los reviews. Pero ya, estoy para ver esa. Y pues I'll revisit some classics, obviamente, porque cuando se acerque más diciembre 31, for sure. Yo no estaba pensando todavía tirarme otro de Spooky Season, pero podemos planificar y tiramos algo, for sure, porque tú sabes que esto es bien loose. We can talk about it después del podcast o whatever la semana. Y cuadramos y hacemos algo, maybe la semana de 31 o si la semana de noviembre. Tranquilo, sin ningún problema, because there's no rush in these things. Esto es como fluya, honestamente. Pero quiero agradecer a todos ustedes por estar aquí. Patrick, de verdad, I appreciate you, Fran y Fen. Y Edward también, que Sally no pudo estar. Pero nada, tú hacer un sign off. Patrick, ¿dónde la gente te puede conseguir? Pues estoy en Facebook como Patrick O'Neill, pero también estoy trabajando en podcast, Cinescritura Podcast. Nos pueden encontrar por Instagram como Cinescritura Podcast y en Facebook como Cinescritura. Ahí estoy con mi compañero Luis Rodríguez Martínez discutiendo semanalmente, todos los jueves tenemos un episodio donde discutimos películas o acompañantes literarios, no adaptaciones de la misma obra, sino que diferentes, ¿verdad? Con propósito de promover tanto la lectura como películas. Así que somos bastante variados, aunque a veces gravitamos al horror. Y ahora en Halloween tenemos todas las semanas episodios de diferentes cosas como true crime, películas de fantasmas y libros. Tenemos un par de cositas por ahí, así que nos pueden encontrar por ahí. Así que ya saben, Cinescritura. Perfecto. Y Feng, what about you? Pues, mano, first off, congrats a Patrick. Estos últimos días el podcast de él ha sido mi salvación cuando estoy aburrido. Uy, papi, bello. He escuchado como 4 episodios en like 2 days. Hermoso. Segundo que iba a decir, mencionaste Control que le dieron a David Gordon Green.
Y eso es otra cosa que ha sido notorious en la franquicia. El executive producer de todo, Mustafa Akkad, el tipo es a hassle, vamos a ponerle eso. Yeah. Y nada, find me bajo Fen Correa o busquen el Fencast en Spotify, YouTube, what have you, y los books en Amazon. Esa es la que hay. Perfect. Y Frank, what about you? Bueno, Ale, gracias por invitarme de nuevo. For sure. Creo que en verdad la pasé súper bien, ¿verdad? Estuvo divertido. This was fun. So thank you guys. Me puedes encontrar en Facebook bajo mi nombre, Fran Zayas, Zayas, y en Instagram bajo Fran Zayas también, Fran_Zayas. Y yeah, that's it. Tengan buenas noches. Perfect. Pues nada, ahí me pueden conseguir en aquí, CINE MÁS Podcast, donde pues hablamos de cine y un poquito más. Y, desglosamos las películas, las desmenuzamos más de lo que deberían ser desmenuzadas. También pueden conseguir en The Movie Guy los martes y jueves, donde pues discutimos everything de lo que vimos el fin de semana, entertainment, discutimos tópicos especiales. También puedes conseguir con John de Big Boss 117 PR con su podcast de Subtitles Required, donde discutimos películas internacionales, que la próxima semana que sea Roma, la vamos a filmar pronto. Además de eso, también puedes conseguir con él en Cardboard Cave. Además de eso, y finalmente, me puedes conseguir en la página de 15 and Richport, donde yo participo en el podcast de After School Club, que again, hablamos de pop culture en ese podcast, y también el de Cine Nerds, donde hablamos de sometimes art house, a veces no hablamos de cosas media B-horror, B-movie type of bullshit, pero it's always interesting, always fun. El último episodio hablamos de la película mejor rated de IMDb, la peor rated, so terminamos viendo Shawshank Redemption y terminamos viendo Disaster Movie. Maldita sea. So, y finalmente, pues nada, you can Google my name. I make movies, tengo un Vimeo, ahí están para mis short films. We're all filmmakers here. Y si no somos de la arte, Patrick tiene libro, Fen tiene libro, Fran tiene un libro pronto, eso sale ya mismo. Pero yeah, we're all creative, so if you just Google our names, honestamente nos vas a encontrar y lo de las cosas que hacemos, además de podcastear y hablar mierda. Pero espero que hayan disfrutado esta noche. Y espero que hayan disfrutado la película. Y si no disfrutaron, pues quéjense, díganos que somos unos locos en los comentarios. Que pasen buenas noches y que pues tengan un bonito fin de semana.